y a disfrutar. Julio, todo Perfecto, tuyo. Xavi. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por vuestro interés y por vuestra asistencia y muchas gracias a Bebe como siempre, por la confianza. Bueno, creo que lo interesante es lo que tengo que contar, ¿no? Más que el agradecimiento que siempre está ahí. Vamos a ver un montón de novedades respecto al control y a la gestión, no solo el control, sino también la gestión de sistemas de iluminación. Esta charla va a estar muy centrada en la parte DALI, porque bueno, quizás la tecnología que integrada en KNX nos permite controlar o llegar a proyectos mucho más grandes, ¿no? E importantes. Y además, bueno, como veréis al final, incluso llegaremos a hacer una gestión o propondremos una solución para poder hacer gestión de grandes infraestructuras, ¿no? Que tengan mucha gestión, ¿no? De iluminación que hacer. Las charlas, esta es la primera de unas cuantas, está centrada en concreto en gestión de iluminación, pues intentaré que tenga un contenido teórico y práctico, ¿no? Para que no sean excesivamente aburridas, espero que no. Y, por supuesto, cualquier duda o consulta que tengáis, pues la intentaré resolver al final. Vamos a hacer primero la parte teórica. Como veis en la presentación, bueno, voy a cambiar mi cámara porque realmente muchos ya me tenéis muy visto y lo interesante es que podamos ver luego el equipamiento, ¿no? que vamos a utilizar. Nosotros tenemos dispositivos de control DALI Premium de ABB, que es este dispositivo de aquí, pues con drivers normales, es decir, de tipo DT6 y también nuevos drivers de tipo DT8 para temperatura de color, que es un poco la parte, digamos, más interesante de la demostración, ¿no? Vamos a hacer una integración en ETS, vamos a explicar cómo se parametriza bastante en profundidad de este dispositivo premium nuevo, muy interesante. Y también vamos a ver las herramientas que ABB ofrece para esa configuración, que también es muy útil para el integrador, que se llama Libus Tool, ¿no? Es una herramienta fantástica, ¿no? Para poder interactuar mucho con estos dispositivos, incluso sin haber hecho esa configuración previa en ETS. O sea que lo vais a ver en bastante detalle. Y también, finalmente, lo que vamos a hacer en la parte práctica es hacer una integración a aguas arriba, hacia un BMS. Es decir, cómo podemos, si tenemos un gateway DALI, lo vamos a poder dominar gracias a KNX y gracias a todas las herramientas que tiene ABB, pero también es importante que podamos crecer, que podamos hacer que estas herramientas sean útiles para cualquier tipo de proyecto. Es decir, da igual el tamaño. De hecho, DALI, aunque se empieza a usar cada vez más en vivienda, por ejemplo, luego también veremos como una derivada de las prácticas un ejemplo de Gateway DALI que está instalado aquí en mi propia casa, ¿no? Tenemos Gateway DALI de ABB controlando nuestra iluminación en casa, incluyendo también incluso una luminaria de emergencia. Bueno, pues veremos toda esa configuración, pero no solo en vivienda. De hecho, DALI tiene muchísimo más interés cuando tenemos instalaciones masivas, ¿no? En automatización, y la iluminación es muy importante. Entonces, gracias a DALI vamos a poder hacerlo de una forma sencilla desde un punto de vista de instalación y económica, cada vez más. Gracias a KNX vamos a poder integrar muchos gateways DALI, muchos componentes maestros DALI que van a convertirse en gateways DALI. Y gracias a BMS vamos a poder hacer una gestión de todo eso de forma uniforme y conjunta. Y esa es la parte interesante, ¿no? Cómo tener una escalabilidad en el control de iluminación muy grande. Ese es un poco el objetivo. Pero la primera parte es también muy importante porque las nuevas características que nos trae, que nos permite controlar el DALI Premium, el nuevo DALI Premium de ABB, son fundamentales, ¿no? Como iremos comentando, que es toda la parte de control de temperatura de color, etc. Entonces, si me permitís, voy avanzando con la presentación y la parte teórica, que es la primera, y lo vamos comentando. Insisto, todas las dudas que tengáis las podemos intentar resolver al final, ¿vale? Bueno, pues empezamos con un poco un índice donde vemos que hay dos partes, ¿no? Primero que voy a comentar es esas novedades en el control de iluminación DALI en general. En la parte práctica no me centraré solo en el Gateway DALI, también tenemos un driver que tenéis aquí, un driver para LEDs, que es, en mi opinión, muy interesante en casos particulares, pero bueno, luego lo comentaremos. Pero bueno, la parte teórica sí nos centramos más en DALI, haciendo una visión general de los gateways que nos ofrece ABB,
es importante, ¿no? Las últimas novedades que han sacado, los últimos gateways, las funciones de control de temperatura de color, que veis aquí, blanco ajustable, ciclo circadiano, regular la temperatura y la temperatura de color y la luminosidad simultáneamente, que es el Dim to Warm, todo esto, y otras funciones especiales que yo considero muy interesantes, ¿no? Sobre todo desde el Gateway Premium, desconexión en caso de stand-by, que luego comentaremos para el tema de ahorro energético, y bueno, nuevas escenas, y cuando configuremos ETS veremos también otras características que irán apareciendo a la hora de ver los parámetros, ¿no? del dispositivo. La parte práctica, bueno, pues el ejemplo práctico será ver la configuración ETS, aunque ya está configurado y funcionando los equipos, pues haremos un repaso de un dispositivo desde los parámetros por defecto, tanto del DALI Premium como del driver LED, que es un pequeño dimmer, ¿no? Para RGB W, pero muy interesante. Y luego pues utilizaremos la herramienta iBoost Tool para esta configuración de los DALI, básico y premium, y ver un poco las diferencias. Y la segunda parte, digamos, será integrar con BMS, ¿no? Esa gestión de iluminación en integración con BMS. ¿Cómo se integra desde el ETS? De forma sencilla, el proyecto. ¿Cómo se hace bueno, veremos un pequeño ejemplo de visualización que también nos ayudará a poder hacer las pruebas. Y luego, pues, la guinda, digamos, que será cómo se hace una gestión integral en un edificio con múltiples gateways DALI, ¿no? Un poco cuáles son las ventajas, ¿no? De utilizar un BMS para esto. El BMS que proponemos, Vertex Automation, es un BMS que ABB tiene un convenio a nivel mundial, ¿no? para colaborar en proyectos. O sea, que es una solución conocida mucho por ABB y en todos los países se está utilizando. Y aprovechamos para comentar esa sinergia, ¿no? Que tenemos en uno y otro y dar una visión global también a la práctica, ¿no? Por eso hablamos de gestión de iluminación y no solo de simple control o automatización de determinados circuitos, que el alcance es un poco menor. Bien, ¿qué novedades tenemos en control de iluminación? Las nuevas gateways KNX DALI de ABB son las que veis en el centro en color rojo, ¿no? Bueno, uno ya tiene más tiempo, que era el del Gateway Basic, el X6411. X es porque puede ser de uno o de dos canales, novedad muy interesante porque a nivel de proyectos económicamente es muy interesante. Muchos de vosotros como integradores lo estáis aprovechando, ¿no? Porque la diferencia de uno a dos canales es muy pequeña en precio, pero claro, podemos abarcar muchos más balastos, ¿no? Mucho más parte del proyecto. Se reduce el número de gateways y por tanto se abarata la parte de control. El nuevo Gateway 5.1, este es el que incluye todas las funciones del anterior, es decir, el anterior ya incluía el control por grupos, el clásico, ¿no? Hasta 16 grupos, o incluso individual. Todos estos dispositivos ya utilizan las últimas versiones de perfiles KNX de microcontroladores o de firmware, con lo cual pues, estos perfiles ya nos permiten tener miles de objetos de comunicación, no hay prácticamente límite, ¿no? A la hora de implementar todas estas funciones. Por lo tanto, pues es posible hacer un control individual. Es decir, si tenemos 64 drivers, poder tener absolutamente todo el control de drivers, evolución de errores, etcétera, cada uno de los 64 drivers, ¿no? Las salidas DALI son resistentes a 230 voltios, protegidas frente a cualquier sobretensión. Está soportada desde el iBoost Tool. También permite el control y la gestión de alumbrados de emergencia DALI. También es una tendencia en proyectos y en el mercado cada vez más importante. Aquí en España, en otros países también, pero aquí en España en edificios es cada vez más importante la gestión DALI y desde un punto de vista normativo. Y muchas otras funciones que también comentaremos, pues se me vienen a la cabeza el tema de forzados, bloqueos de varios tipos, la parte del burning, la parte de iluminación, pues forzado de la iluminación al 100% durante ciertas horas, ¿no? El burning time, para permitir que la regulación después de esas horas ya sea más efectiva. Bueno, una serie de características que iremos comentando. Y además de todas estas funciones, el nuevo Gateway Premium, que es el con el que centraremos las prácticas y esta presentación, incluye toda la parte de control de temperatura de color, o ajustable,
iluminación centrada en la persona y el dim to work, ¿no? Y, bueno, y otra muy interesante que es la de desconexión en caso de stand-by. A mí me resulta realmente interesante porque es un requerimiento que hemos tenido siempre. Si no hay ninguna luz encendida, queremos que no consuma DALI, porque los drivers cuando tenemos balastos, aunque estén al 0%, están consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una función muy interesante que aporta el propio gateway y que seguramente le saquéis mucho partido también. Bueno, otra de las novedades es que nosotros, este gateway ya está certificado en DALI 2. De hecho, fueron los primeros del mercado con esta certificación, estos gateways nuevos de ABB. No sé si hay alguno más ya en el mercado, porque en la presentación cuando yo la vi ponía que eran los únicos, pero bueno, nunca se puede asegurar, ¿no? Siempre el mercado es dinámico, pero sí fueron los primeros certificados, posiblemente aún sean los únicos que lo están. ¿Qué cambios hay del DALI clásico a DALI 2? Bueno, pues que se ha ampliado, el propio protocolo permite dispositivos de control, es decir, pues detectores DALI, pulsadores DALI dentro del propio bus DALI, ¿no? No es aplicable a nuestro dispositivo, no admite más que esclavos, pero el protocolo como tal sí lo permite. Hay nuevas órdenes, nuevos comandos dentro del protocolo DALI. Los estándares de calidad, como veis, son más altos. Hay mejores procedimientos de prueba, mayor compatibilidad. Es compatible hacia atrás con DALI 1. No se dice DALI 1, pero bueno, para que me entendáis, con el DALI clásico. La especificación está mucho más detallada. Habéis sufrido en proyectos la mala especificación en caso de DALI 1 porque pues, no estaba claro cuál, por ejemplo, el protocolo, ¿no? En las tramas de comunicación, tiempos de espera. Había pequeñas cosas que podían dar lugar a interpretación por parte de un fabricante. Entonces, a la hora de mezclar fabricantes no funcionaba muy bien, ¿no? el tema. O el gateway no entendía muy bien cómo se comunicaban los drivers y había problemas. Esto ha quedado digamos, corregido, ¿no? Por tanto, se ha reestructurado toda la especificación. Y aquí hay una nota importante también. El hecho de que esté certificado en DALI 2 no significa que cumpla todas las funciones DALI 2, ¿vale? Los gateways se certifican para lo que suele ser el control necesario del DALI sobre KNX. Hay unas cuantas funciones DALI, del DALI puro, que los gateways KNX no necesitan cumplir. Por ejemplo, el solapamiento de grupos, ¿no? Esto es un ejemplo muy típico, ¿no? En DALI puro tú podrías hacer que cualquier balasto participase en cualquiera de los grupos, incluso en varios a la vez, en todos. Y esto en DALI no está, en KNX, los gateways DALI KNX no lo permiten, pero también porque esa mezcla, digamos, o ese control cruzado de luminarias lo haces a través de direcciones de grupo, no necesitas complicarlo en la parte DALI, ¿no? Sino que puedes resolver en la parte KNX. Por tanto, el DALI 2 es el DALI original con esos errores y deficiencias corregidos, con nuevas funciones dentro del protocolo, con mayor dispositivos de control ya estandarizados, es decir, detectores, como os decía, ¿no? Por ejemplo, DALI, y con una certificación ya obligatoria para los drivers. Para poder certificar un DALI 2 necesita pasar por un laboratorio de certificación específico. Y esto siempre da garantía, ¿no? al estándar. Bueno, en cuanto al Gateway DALI Premium, pues como os decía, está pensado para poder cumplir con esta especificación DALI 2, sobre todo para incluir esos dispositivos tipo 8, es decir, los de blanco ajustable o tunable white, que comentaremos ahora, incluyendo también todos los dispositivos anteriores, ¿no? Estos dispositivos tipo 0, como veis aquí, pues serían los interfaces DALI clásicos, balastos, transformadores, drivers LED. Tipo 1, convertidores de emergencia, muy importante también esta parte, aunque no nos va a dar tiempo a comentar toda esta funcionalidad de convertidores de emergencia. Los compañeros de ABB en Alemania tienen unos cuantos webinars explicando todo esto y creo que es muy interesante, ¿no? que se pueda profundizar en ello porque abre muchas oportunidades también de negocio el integrador, porque hay muchísimos edificios donde va a tener que reformarse todo esto y entrar con DALI, entrar con KNX, pues puede ser muy interesante. Tipo 8 serían estos nuevos drivers, como veis aquí tenemos un par de ellos, pequeñitos, muy chulos, ¿vale? Pues son alemanes para
hasta 2 bombillas, como veis aquí, cada uno. O sea que tenemos 2 drivers y 2 parejas de bombillas en paralelo, para cada uno de ellos, donde haremos distintas prácticas diferentes. Y luego, bueno, hay una cosa también importante, una limitación, que es que se admite el tunable white, pero hay otras funciones que están prescritas en DALL-E 2, como por ejemplo el RGBWAF, ¿no? Que es, ¿os recordáis que es el red, green, blue, white, ámbar y free color o algo así? Quiero recordar. Que son funciones muy nuevas y que todavía no está preparado, digamos, para cumplirlas, ¿no? Pero bueno, probablemente con próximas actualizaciones se vaya incluyendo todo este tipo de integración de luminarias o de funciones, ¿no? Para el control de luminarias. Bueno, tenemos hasta ahora las tiras RGBW, 4 canales, pues las hay ya de 6 canales y bueno, todavía no está preparado para ese control, pero bueno, esperemos que se vaya incluyendo. Por tanto, el gateway es un máster, un DALL-E Master con su propia fuente de alimentación, como sabéis, integrada. Todos los gateways KNX la llevan, en el que podemos conectar 64 esclavos por cada una de las salidas. Es decir, si hay 2 salidas, son 128 en total. No es como el antiguo, teníamos un gateway DALL-E antiguo, os puedo mostrar, me parece, este de aquí, más antiguo, el de GS 1.1, que tenía 2 canales, uno era broadcast, es decir, uno era normal y el otro broadcast. No era doble para poder disponer 2 por 64, sino que uno de ellos estaba limitado a un grupo, digamos, ¿no? a que fuesen todas las luminarias AB. Bueno, también nos dice al final que no se deben conectar a la salida a otros maestros DALL-E, o fuentes de alimentación DALL-E o dispositivos controladores DALL-E. Bueno, hablemos entonces ya de las nuevas funciones, ¿no? De control de temperatura de color, que es la parte interesante de la presentación, en mi opinión. Bueno, ¿qué es el blanco ajustable? Pues responde un poco a una nueva demanda del mercado, ¿no? Cada vez está más prescrito en múltiples proyectos, luego entenderemos también por qué, tiene que ver también tema de seguridad y salud en el trabajo. Y esta función ha sido impulsada por la tecnología LED, que ahora sí permite, teniendo una eficiencia pues, interesante, el poder realizarla. El cambio de temperatura de color, al final, es modificar esa temperatura que va desde un rango menor en kelvins. Lo curioso es que la temperatura es menor cuanto mayor sean los kelvins, ¿no? Pero bueno, la percepción de cálido, digamos, es cuando tienes menos kelvins, y de frío cuando tienes más kelvins. Un poco al revés de lo que sería la intuición, ¿no? Cuanto mayor temperatura, más frío; cuanto menor temperatura, más cálido. Y eso es un poco el control que hacemos, es al final mezclar. Tenemos, digamos, 2 tipos de chips en las luminarias de LEDs. Entonces mezcla, digamos, la intensidad de unos y otros para conseguir pues, esa migración ese gradiente entre más cálido y más frío. El rango típico está entre 2000 y 6000. Realmente 2000 es demasiado cálido. 3000 Kelvin, 2700 sería una temperatura cálida, digamos, de inicio. 6000 Kelvin sería la temperatura fría, digamos, también más habitual. Pero bueno, puede llegar a 8000 o más, ¿no? A ver, ¿por qué es necesario este cambio de temperatura de color? Bueno, pues nos habla aquí un poco de esa motivación. La calidad de la luz no solo se mide por su nivel de intensidad, su distribución, que es muy importante, o la ausencia de deslumbramiento, también por esa temperatura de color. ¿Por qué? Porque el control nos permite optimizar los efectos biológicos y emocionales, ¿no? Es decir, hablamos de productividad en el trabajo y hablamos también de bienestar, ¿no? O de no sufrir problemas, ¿no? Por culpa de la iluminación artificial. Tanto en el entorno privado como en las actividades, digamos, laborales. Entonces, por eso es una tendencia importante, porque está permitiendo la mejora de la productividad y está permitiendo también evitar problemas también de salud. Es decir, al final el blanco frío se dedica o está más pensado para actividad, y el blanco cálido para la no actividad, ¿no? Para las fases de relajación. Esto sirve un poco, con la siguiente función lo entendemos mejor. Es decir, hay una función que nos permite emular esa temperatura de color natural. Es decir, lo que llamamos Human Centric Lighting, HCL, que por cierto se está dejando de llamar así, que hay una asociación
internacional, Comisión Internacional de Iluminación, quiero recordar, ¿no? que está proponiendo dejar de llamarlo HCL por Integrative Lighting o iluminación integrada. Bueno, o va a ser el nuevo término oficial, o sea que cuando ya aprendéis un término os lo quitan. Esto nos pasa siempre, ¿no? Pero es así. Bueno, como os decía, el Human Centric Lighting, esa función, lo que pretende es caracterizar la luz respecto a sus efectos no visuales. Es decir, no es la luminosidad ni es el rendimiento, etc. Con esta función simulamos en el edificio la luz exterior. Es decir, que la temperatura de color de la luz del exterior en función de la hora del día, etcétera, se reproduce mediante esa mezcla de temperaturas de color en nuestros LEDs, ¿no? En nuestras lámparas. Al final, lo que es el HCL es una función de tunable white automatizada para una situación de luz dinámica y adecuada, ¿no? En función de la hora del día, pues va cambiando esa temperatura. Esto es, por ejemplo, fundamental cuando tienes una sala de control que está en un sótano o un edificio y esa gente está 12 horas o 8, bueno, 12 horas creo que no, pero 8 horas seguidas ahí dentro, ¿no? Entonces, claro, es un poco inhumano, ¿no? Se considera que no es muy adecuado a eso. Entonces, modificar la temperatura de color de esas luminarias puede ser interesante, ¿no? Dar más azules para momentos del día, digamos, más centrales y menos azules, más cálidos, temperatura más cálida cuando llegamos a extremos, ¿no? Al final, como veis aquí, en estos sistemas de iluminación con HCL, variamos el brillo, la distribución, la dirección de la luz, la temperatura de color. Se considera la dinámica del día, las estaciones del año, no es lo mismo invierno que verano, la ubicación y orientación del edificio, etc. Y en algunos casos también hay posibilidad de crear escenarios, por ejemplo, para el control específico o revisión específica de una máquina, mantenimiento o el trabajo o operación de una máquina concreta, porque influye en el rendimiento, ¿no? en la productividad. Estos, en otras palabras, lo solemos conocer como el ciclo circadiano también, que define los cambios físicos, mentales y de conducta, ¿no? que en nuestro ciclo diario, 24 horas, responden a esa luz y oscuridad del ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿no? Como organismos. Es decir, es el ejemplo de dormir o dormir por la noche y estar despierto en el día, ¿no? Ese ciclo, digamos, también de biológico, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que hoy en día, con los cambios en el estilo de vida, los horarios, el propio organismo, nuestro organismo se ve alterado en la producción, creo que es de la melatonina, que es la hormona del sueño, y el contrario, el cortisol, que es el que mantiene el estado de alerta durante el día. Entonces, claro, ambos son vitales para la producción celular y su regeneración. Entonces, claro, el no tener en cuenta estos factores genera un alto índice de trastornos de sueño, enfermedades crónicas, con lo cual parece una tontería, parece que estamos hablando solo de control de iluminación, pero tiene un trasfondo mucho más importante. O sea, ahora mismo, y esto ya es una reflexión mía, tenemos la oportunidad o la visión delante de poder, con la tecnología de control de iluminación, pues poder optimizar, digamos, o mejorar la vida de la gente, ¿no? Pero ya de una forma personalizada, ¿no? Si somos capaces de, en función de la necesidad concreta, de darle una temperatura de color y unas condiciones de iluminación adecuadas que respondan a esa necesidad biológica, digamos, o no la comprometan, pues podemos estar mejorando de una forma radical, ¿no? Esa utilización de la iluminación, que al fin y al cabo es para lo que es para simular o seguir teniendo la luz que nos da el sol en otras circunstancias y en otros elementos que no sea el exterior. Los edificios al final los hicimos para protegernos del frío y de la oscuridad, ¿no? Y, bueno, ese es el objetivo, ¿no? de los sistemas de iluminación, y nosotros como responsables del control tenemos que optimizarlos, ¿no? Entonces, aunque parezca una tontería esto del Human Centric Lighting, etcétera, no lo es para nada, o sea, es algo muy importante. Pero bueno, continuamos, que hay que todavía ver un poco cómo funciona. Es bastante sencilla la configuración, luego lo vemos en el ETS, pero es bastante sencilla. Es decir, al final, bueno, pues en las funciones de color, lo veis abajo a la derecha, tenemos la posibilidad de elegir dos opciones, o 16 bits, es decir, un objeto de comunicación de 2 bytes, que directamente nos dé. De hecho, yo no he encontrado todavía el formato, creo que no está estandarizado. Es un simple signo íntegro de 16 bits, un entero sin signo, con lo cual tú das un valor directamente 5000, y esos son 5000 Kelvin.
6.000 Kelvin, 2.700. Luego, evidentemente, esos valores pueden estar fuera del rango del propio driver o la lámpara, que a veces incluso el propio driver y la lámpara puede tener rangos de temperatura de color diferentes o excluyentes. A veces tienes un driver que va de 2.000 a 6.000 y la lámpara va de 2.700 a 6.000, con lo cual, por mucho que pidas 2.000 Kelvin, el driver lo va a dar, pero la lámpara no. O si pides 1.000 Kelvin, evidentemente ni uno ni otro te lo puede dar, solo pueden llegar a los 2.700 que nos da la lámpara, aunque el driver pida 2.000. Entonces, bueno, un poco es una forma sencilla porque es simplemente dar cada cierto tiempo esa temperatura de color. ¿Quién da esa información? Pues tendría que ser, ahí sí tiene que ser un elemento inteligente, es decir, un buen BMS o un sistema que tenga una lógica donde en función de la hora del día, de la posición del sol, etcétera, pues nos vaya dando esa temperatura de color e incluso esa intensidad de luminosidad, que son independientes, es decir, la temperatura de color puede ser una, la intensidad puede ser otra, igual la intensidad se controla con una regulación de luz constante y la temperatura de color en paralelo se controla en función de ese control HC, ¿no? En función de la hora del día. Pero bueno, en todo caso, es sencillo el concepto, pero luego el control puede ser más complejo, ¿eh? El tener un BMS con una lógica y una curva para dar esa función HCl, pues puede ser un poco más latoso para el integrador, ¿no? Para poder hacerlo. Hay una segunda opción que es mucho más sencilla y a mí me gusta, me parece una idea genial, que es un simple bit. Es decir, nosotros tenemos un bit y lo que hacemos es mandas un 0 y empiezas la rampa ascendente. Es decir, si os fijáis en los parámetros, pues tienes una temperatura de color inicial y final y un tiempo de transición. Oye, pues son 2 horas. Vas a pasar de 2.700 Kelvin a 6.000 en 2 horas. Y lo va haciendo tranquilamente. Y cuando le mandas un 0, un 1, ejecutas la rampa descendente. Sí, la codificación es un poco rara, porque yo, en mi opinión, para mí sería un 1 para la rampa ascendente y un 0 para la descendente, pero he comprobado que es al revés. Así que os lo comento por eso. Entonces, un simple bit, es decir, a lo mejor salida del sol, o sea, el orto y el ocaso, que te lo da cualquier dispositivo, como veis ahí, ¿no? Bueno, BMS, por supuesto, o los dispositivos con señal DCF o GPS, ¿no? Cualquiera de estos relojes astronómicos que tiene ABB, pues te lo puede dar, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante porque tú tienes unas temperaturas de transición, unos tiempos de transición ajustables y unas temperaturas de color también ajustables. Y con un simple bit tienes tu control HCl simplificado, pero lo tienes conseguido. Entonces es muy interesante y lo veremos luego funcionar en la práctica. ¿Qué más cosas? Bueno, pues una función sencilla, pero también bastante requerida, sobre todo en vivienda, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de hacer un control de temperatura de color, pues lo que hace es que en función de la intensidad, a la vez se va también modificando la temperatura de color. Es decir, si pides menos luminosidad, la luz es más cálida, y si pides más luminosidad, la luz es más fría. Esto pues simula básicamente cómo funcionaban las bombillas más antiguas, es decir, incandescencia halógena, ¿no? Que cuando regulabas a más, la temperatura de color aumentaba y enfriaba, digamos, la luminosidad, y cuando tenías una regulación más baja, pues esa temperatura de color disminuía y el blanco era más cálido. Pues es básicamente lo que hace, copiar ese comportamiento de temperatura de color de una bombilla incandescente o una lámpara halógena. Bueno, como os decía, normalmente se prefieren en situaciones de iluminación residencial. Que bueno, es digamos lo que se conoce, ¿no? Se conocen las bombillas tradicionales y se hace. También es muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? Ir a casa de mis padres y compré una bombilla, pero es un poco fea y tal. Y claro, es una bombilla no regulable, pero tienes tres LEDs de 3.000 Kelvin y uno de 4.000, ¿no? Y esto nos ha pasado a todos, yo creo. Bueno, o si no, alguien conocido, y bueno, pues tienes que explicar lo que es la temperatura de color en tu propio ámbito familiar, porque la gente no lo desconoce totalmente, o sea, incluso el que lo vende no sabe cómo funciona esto. Pero bueno, en este caso lo que hacemos es que la regulación vaya acompañada de esa regulación de la temperatura de color en paralelo, en tiempo real. Bueno, se pueden ajustar los rangos, tanto de porcentaje de iluminación en el que interviene este cambio de temperatura de color, como también los propios rangos de temperatura de color. Se puede hacer uno, otro o los dos. En este caso veis un ejemplo donde se acotan
tanto la temperatura de color, es decir, por debajo de una luminosidad se deja en un mínimo de temperatura de color, que es, por ejemplo, 3000 Kelvin, y no baja hasta los 2700, y luego subiría a la luminosidad cuando llega, por ejemplo, al 85%, ya está en 6000 Kelvin y no va a subir más, ¿no? O se puede solo acotar la luminosidad o se puede solo acotar la temperatura de color. Esto es ajustable, son parámetros relativamente sencillos de entender, ¿vale? Bueno, estas son las tres características, ¿no? La posibilidad de ajustar el blanco, el tunable white, sin ninguna función adicional, simplemente regulas la luz y regulas la temperatura de color, que es, digamos, un control básico que vamos a hacer con el Libus Tool o con la visualización. Pero luego también podemos activar el HCL, el ciclo circadiano, que podríamos decir, o iluminación integrativa, que es como lo quieren llamar a partir de ahora, y luego el dim to work. Entonces, en el ejemplo que yo os propongo aquí, tengo uno de los drivers configurados para HCL y otro de los drivers configurados para el dim to work. Y así podemos verlo funcionar de forma sencilla desde el Libus Tool o, en mi opinión, más fácil desde la visualización que os prepare, ¿no? Para que la veáis. Y luego hay una función más que yo también considero muy interesante, que es esta, desconexión en caso de esta. A mí esta me parece un gran acierto porque siempre nos ha pasado lo que veis aquí. Es decir, DALI no es como un control 0-10 voltios o un control dimmer donde cuando tú tienes cero es cero, no hay consumo. En el DALI todos los balastros están permanentemente conectados a la tensión de alimentación. Y tienen una pérdida de potencia no muy grande, pero claro, si yo en un edificio tengo 0,2 vatios en modo espera y tengo 20.000 dispositivos, pues hombre, son unos cuantos vatios. Vamos a calcular y suben unos 4.000 vatios todos los días a todas horas. Entonces, si por la noche no están apagadas las luces, pues hombre, 4.000 vatios, a lo mejor hay 5.000 horas al año en que no se utiliza, pues salen un montón de kilovatios hora, unos cuantos. Y esto es algo que se puede evitar. ¿Cuál es la función que propone ABB en el DALI Premium? ¿Vale? En el básico no tenemos esta función, solo en el Premium. Pues la función de Standby Switch Off, es decir, desconexión en caso de Standby. Standby significa que todas las luces de un canal, ¿vale? Están apagadas. Y si eso es así, pues lo que puede hacer es enviar una señal, por ejemplo, a actor binario, que tiene puenteada la alimentación a través de ese canal, con lo cual quita la alimentación y deja de consumir. Aquí la ventaja es que, bueno, el problema que tendríamos sería pues, que al volver a dar tensión, ¿no? Pues habría unos inicializaciones, etcétera. Bueno, todo esto evidentemente es configurable y lo que evita el gateway es generar un error de balasto porque falla la tensión. Entonces ese fallo de balasto lo inhibe cuando ejecuta la función, porque es el propio gateway que está dando la orden, ¿no? de alimentar o no a sus propios balastos. Entonces es muy interesante y ahora vemos un poco cómo funciona, ¿no? Al final es muy sencillo de entender y de implementar, no, ni os cuento, es muy fácil. Entonces, como veis aquí, pues los balastos tienen una pérdida de potencia. Si hay muchísimos balastos, es un gasto de energía que no es despreciable, son muchísimas horas al año donde están apagadas todas las luces. Entonces nos permite ahorrar energía al desconectar esa tensión de alimentación. Con que solo hubiera un balasto en la salida de DALI, no se puede hacer esta función. Esto nos va, porque además es lo que nos comenta después, ¿no? La desconexión por standby está pensada para cada salida DALI, no por balasto, ni por... sacar aquí la bolita. Esto es. Me quería enseñaros. Esto es. Vale. Ya tengo la bolita para que lo veáis porque no os estaba enseñando nada. La desconexión por standby, como os decía, está disponible por salida DALI. Entonces esto igual sí nos obliga a utilizar un canal binario por cada salida, por cada gateway, o pensarlo bien, si tenemos varios gateways en el mismo cuadro, sí es más fácil, ¿no? Poder hacer esto, poner un adaptador binario, o bueno, utilizar un adaptador de varios canales y cada salida DALI cuentearla. Eso no es complejo, es decir, es simplemente planificar. Pero es muy interesante. O sea, el coste del gateway lo amortizas en días, básicamente. O sea, que el coste de un canal de un actor binario, que puede ser un actor binario sencillo, pues se puede amortizar en días. Si lo que se quiere es agrupar por plantas, pues utilizas un contactor, ¿no?
Es decir, metes una salida binaria, metes un contactor complementario y al final si la carga supera los X amperios, bueno, hablando de LEDs no suelen ser, pero bueno, ya sabéis que hay que dimensionar muy bien todo el tema de alimentación de los LEDs porque las corrientes sin RAS, es decir, las corrientes de arranque, etcétera, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, igual hay que repartir y cada pocos drivers por cada salida DALI utilizar un canal de 16 amperios, igual es lo adecuado. Entonces, lo interesante es eso, ¿no? Que en el caso de que haya un único balasto, no se va a desconectar, pero en el momento en que estén todos desconectados, ya sí. ¿Vale? Esta tensión se puede desconectar para todos los balastos, pero no es obligatorio. Puedes dejar alguno que no te interesa, por lo que sea, desconectarlo de la tensión. Y evidentemente esto no aplica a las luminarias de seguridad, de emergencia. ¿Vale? No se hace con las de emergencia. Veis luego el esquema. Bueno, como os decía, esta nota importante, el gateway suprime los mensajes de fallo de balasto cuando los balastos se desconectan mediante la función de desconexión por standby. Es muy interesante. Entonces, vamos a la siguiente. Explicamos esta función ya. Bueno, como os decía, estos convertidores de emergencia, ¿vale?, no se integran en la función de desconexión en stand-by o apagón en stand-by. Y también es importante, para que funcione, es decir, para que los balastos respondan bien, deben soportar la función de Individual DALI Power On Level, que esto es propio del balastro. ¿Vale? Lo normal es que tengan esta función, que sea configurable. Pero depende de dónde lo compres y de quién sea el fabricante, puede que esta función no la hayan implementado. Entonces, bueno, pues no aplica, o sea, no funcionaría para ese balasto. Ese balasto te va a dar error, etc. ¿Vale? Pero bueno, insisto, lo normal es que no tenga ese problema. Entonces, el esquema lo veis aquí, ¿vale? Es sencillo. Tenemos nuestro gateway DALI conectado a emergencias, otros balastos, etc. La alimentación, bueno, directamente monitorizando las emergencias, esa tensión. Y luego aquí, de forma indirecta, hay una derivación hacia la alimentación de los balastos. ¿Sí? Entonces, los que cortarían serían la alimentación de sus balastos. En este caso no es posible la desconexión por standby porque hay alguna luz encendida, no necesidad, digamos, de desconectar. En el siguiente caso, si están todas las luces apagadas, todos los balastos están en standby, después de un pequeño retardo, que por defecto creo que vienen 300 segundos, o sea, 5 minutos, pero bueno, nosotros en la práctica hemos puesto 10 para que se vea bien. Después de un tiempo de retardo, es decir, ya han pasado 300 segundos o los que sean y siguen todas las luces apagadas para evitar que esto esté siempre dando y quitando alimentación, porque si no, eso, bueno, sabéis que afecta la vida del contacto, ¿no?, del actuador. Bueno, pues en ese caso se activa la función de desconexión por standby. Lo que hace el gateway DALI es enviar un telegrama de apagado, ¿vale?, a KNX, un switch off. Todos los canales que estén vinculados con esta dirección de grupo desconectan la tensión de alimentación, ¿vale?, y todos los balastos se quedan sin tensión. Pero también se suprime el mensaje en el propio gateway de fallo de balasto. Se suprime. No se tiene en cuenta en este caso. En el momento que haya necesidad de, bueno, y como veis eso, pues se abre el contacto y se quedan sin tensión. En el momento que una de las luces vuelva a encenderse, es decir, cuando la función de desconexión caso standby está activa y cualquier sensor, pulsador, detector de presencia envía una dirección de grupo al gateway DALI, el gateway DALI recibe una orden para encender una luz, pues, por tanto, evidentemente, lo primero que hace es desactivar esa función de desconexión por standby, enviar un encendido al actuador binario, vuelven a estar en tensión, ¿vale? Todos los balastos están energizados y después de un pequeño retardo ejecuta la orden, porque el gateway le da tiempo, él da la alimentación, pero luego la orden al balasto le tiene que dar un pequeño margen, en este caso pues de 1 a 10 segundos es la parametrización, yo creo que por defecto trae 1 segundo, pero se puede ajustar a 5 o lo que sea, porque hay balastos más perezosos y otros menos, que necesitan pues esos balastos para reiniciarse, ¿vale? Entonces ya están, ya el gateway después de ese tiempo envía la orden al balasto y se encienden las luces, etc. O sea que puede haber pequeño retardo de un par de segundos desde que tú pulsas una tecla la primera vez por la mañana que se va a encender una luz, pues igual hay un retardo de 1 o 2 segundos
encenderse por esta circunstancia, ¿no? De que tiene que el gateway dar tiempo a que el balasto se inicialice. ¿Vale? Las acciones inician de manera inmediata. En el IBUS Tool, que lo veremos después, pero bueno, me interesó dejar el detalle aquí, se va a ver debajo, luego lo vais a poder comprobar, se va a poder ver debajo que el Standby Shutdown está activo. La desconexión por Standby está activa. O sea, es decir, que está configurada. Bueno. Otra funciones interesantes, hay muchas. Ya os digo que si se estudia en detalle el Gateway DALI, da para unas cuantas horas de explicaciones. Esperemos hacer un pequeño resumen ahora con la parte de TS. Pero bueno, no os aburro mucho más. Las funciones son muy interesantes y aquí lo que incluyen las escenas, digamos, lo interesante es que evidentemente podemos ajustar la temperatura de color en una escena. En una escena no solo se da el nivel de intensidad, sino que también puedes dar una temperatura de color. Hay 16 escenas en estos gateways, escenas DALI que van de la 1 al 16, pero lógicamente se puede configurar como cualquiera de las escenas de la 1 a la 64 KNX. Tú llamas la escena 32 y es la primera del gateway DALI, pero está limitado a esos primeros 16 números. El control de escenas, lógicamente, de un byte es el que viene por defecto, pero también existen presets o llamadas escenas con un bit. Esto siempre es interesante porque lo puedes llamar una escena por horario, por cualquier pulsador normal, un detector de presencia, etc. Simplificar un poco eso. En resumen de lo que hemos visto, y ahora ya hablamos un poco más de la parte práctica, en resumen, de características y ventajas de este dispositivo, pues son las relativas a la temperatura de color, es decir, el tunable white, el HCL, el dim to warm. Muy interesante, en mi opinión, la desconexión en caso de standby, porque funciona perfecto, va muy bien. También, que no lo comenté, pero tienes cálculo de horas de funcionamiento que nos da el IBUS Tool, las escenas con nivel de luminosidad y, evidentemente, temperatura de color. Y otras funciones muy interesantes que no nos da tiempo a detallarlas todas, pero bueno, veremos en parámetros o mencionaremos en los parámetros, es pues, todos los bloqueos inforzados que nos permiten. Tenemos un bloqueo clásico, el forzado de un bit, que la diferencia es que tú predeterminas la luminosidad cuando fuerzas. En el caso del bloqueo lo que haces es bloquear, es decir, no puedes seguir controlándola, esté apagada, encendida o a cualquier nivel, lo bloqueas. Y el forzado de 2 bits clásico también, KNX, menos utilizado porque es más difícil encontrar pulsadores que nos den funciones de 2 bits, pero bueno, cuando utilizas visualización es fácil. Fallo parcial, muy interesante también, es decir, cualquier fallo que nosotros podemos elegir, pues fallo de tensión, fallo de balasto, un fallo de lámpara, nos permitiría internamente hacer que funcionen otros canales para compensar pues, que pueda fallar un circuito de iluminación importante, tener uno de reserva secundario, pues que se encienda, si falla la lámpara del techo, que se encienda el foceado, ¿no? Por lo menos para seguir teniendo luz. O incluso dar una orden a KNX para que se encienda un actuador binario, una lámpara de pie que está enganchada en un enchufe, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de cosas se pueden configurar, ¿no? Tanto interno como externo hacia KNX. El Burning Lamps es una función que mencioné un poco antes. Esto nos permite que los LEDs, aunque nosotros le demos una orden de un valor de regulación, siempre se enciendan al 100%. Es decir, solo funcionen durante X horas de 0 a 100%. Perdón, en valores 0 o 100%. No en valores intermedios. ¿Por qué? Para hacer que el rendimiento de esos LEDs sea óptimo una vez, o sea, que se garantice, digamos, que va a poder llegar a ese 100% en cualquier otra circunstancia. Porque si empezamos a utilizar los LEDs solo entre el 0 y el 20%, por ejemplo, pues puede ser que no sean capaces después de unas horas, después de cierto número de horas, a llegar a su teórico 100%. Entonces, bueno, para evitar ese envejecimiento prematuro, se puede habilitar esta función Burning Lamps, que además nos da el tiempo que queda de funcionamiento, ¿no? Es decir, si tú dices que tiene que estar 300 horas funcionando para que quede ya, digamos, en rodaje, para que finalice el rodaje, nos va diciendo cuántas horas quedan para que ese rodaje finalice. Esto es una función que está un poco escondida, pero que también es interesante, ¿no? A la hora de encarar de forma profesional un proyecto, ¿no? También. Luminosidad de desconexión, también muy interesante. Nosotros a veces apagamos la luz, pero si es un hospital o un centro de cuidados para, o sea, un
geriátrico, no sé, de edificios específicos donde tiene que haber iluminación 24 horas al día en determinadas zonas, igual la desconexión es dejar las luces siempre al 20%. Nunca se apagan. O sea, en ningún momento del año se pueden apagar esas luces. Entonces, cuando se da el apagado de noche o lo que sea, la luz se va al 20%, ¿no? Todas funciones muy valiosas que se requieren en proyectos y que nos permiten implementar esas soluciones más sofisticadas, ¿no? De los sistemas de iluminación. En mi opinión, algo que cumple con creces estos gateways de ABB, ¿vale? En el caso del Premium, más funciones adicionales todavía. La IBUS Tool, que veremos ahora, si alguno no lo habéis visto, es una herramienta que nos permite configurar muchos tipos de dispositivos KNX de ABB, ¿vale? No solo el DALI, muchos, o sea, control de persianas, actores binarios, actores de energía, que podemos ver en la próxima sesión, etcétera. El IBUS Tool tiene muchas novedades también, sobre todo referidos a esa integración de funciones de color, ¿no? Como veis aquí en esta pequeña imagen, ¿no? Nos muestra este pequeño iconito con colorcitos. Bueno, dos, porque siempre nos va a mostrar dos informaciones, porque una es lo que detecta el propio Gateway DALI en el mundo DALI y luego lo que viene configurado desde ETS. Daros cuenta que el Gateway DALI une dos mundos, el mundo KNX, que es el que nosotros controlamos las instalaciones, y el mundo DALI, que en sí mismo es un protocolo propio limitado a unos pocos metros y unos pocos drivers, unos pocos balastos, pero que también tiene su protocolo y su configuración. Entonces, todo esto es importante, ¿no? Aquí en esta imagen, por ejemplo, veis también símbolos de que hay luminarias de emergencia detectadas o incluso configuradas, elementos con control de color detectados y configurados, etc. Algún fallo, o sea, hay montones de ejemplos, ¿no? En esta imagen mismo de las distintas configuraciones. Luego lo veremos en real, ¿vale? En el IBUS Tool real. Entonces, integramos funciones de color, nos muestra si detecta un balasto de color, si lo detecta y si está habilitado en ETS, como os decía, con las dos doble icono. Si el broadcast está activado o no. Broadcast es la función de poder dar la misma orden a todos los drivers a la vez. Es decir, conmuto todo, regulo todo o doy valor a todo lo que haya en un canal. Ese es broadcast. Indica si hay dispositivos DALI que no están direccionados, también nos encuentra. Reconoce posibles errores, si hay conflictos, si está activa la desconexión, ¿no? El apagado por standby que mencionábamos antes, y nos permite hacer una búsqueda concreta de drivers. Eso es muy interesante. Esa función de búsqueda, la vamos a comentar ahora. La de buscar participantes es muy interesante porque en muy pocos pasos nos permite identificar un balasto con dirección desconocida. Antiguamente tendríamos, a veces en el peor de los casos, de ir pulsando. La ley de Murphy diría que lo vas a encontrar en la vez 64, ¿no? Hasta que pulses el botón 64. Esta opción va descartando, ¿no? Va cogiendo los primeros 32, si no está ahí, los siguientes, coge el bloque de 16, si no está en el otro. Es decir, es como el frío, frío, caliente, caliente, ¿no? Vas dando un rango de direcciones y vas reduciendo a unos pocos clics, ¿no? La búsqueda de ese dispositivo sin direccionamiento. Y otras funciones, finalmente, pues de las horas de funcionamiento, el estado actual de la temperatura de color, poder controlarlo, o sea, el control y el estado de temperatura de color en Kelvin, información de estado de qué función de color seleccionada tiene cada uno de ellos, si la función de color está activa o no, es decir, si tienes el HCL y está activo, y si tienes el Din2War y está activo o no, porque puedes tener un objeto. De hecho, yo lo configuré para permitir o bloquear la función Din2War o HCL en cada caso. Ya os digo que aquí vamos a usar uno con un ejemplo y otro con el otro, o sea que vamos a ver los dos cómo funcionan. El tipo de color que admite el balasto o grupo, la temperatura de color actual, etc. Y el rango de temperatura que lo detecta el propio gateway. Bueno, y como veis, pues vamos a empezar a hablar ya de la parte del ejemplo práctico, ¿vale? Llevamos ya 55 minutos, no nos queda mucho para esta parte. Veremos ETS, IBUS Tool y luego esa parte de integración con BMS al final. Si veo que hay que comerse un poco la parte de preguntas, tenemos, en teoría son 2 horas en total, media hora para preguntas, que nunca se usa, o sea que abusaré un poco y aprovecharé. Bueno, ¿qué tenemos configurado aquí? Como os decía, bueno, pues tenemos el gateway, en este caso Premium, ¿vale? Hay en el panel, veis aquí, hay 3 tiras de LED RGB. Yo las he incluido todas, es decir, hay un canal A
está conectado a las 3 tiras de LED, RGB-W, ¿de acuerdo? Una de ellas tiene la posibilidad incluso de simular un fallo, ¿vale? de balastos, también lo vamos a ver. Y luego el canal B, que este es de 2 canales, está conectado a estos 2 drivers. Es decir, que el canal A, digamos que es para el tema RGB-W, y el canal B es el que estoy utilizando, canal B, salida B, para un par de drivers de estos con un par de luces cada uno, de cambio de temperatura de color. Entonces es un poco la configuración. Por lo tanto, dejamos la presentación y vamos a pasar a la parte de ETS, si os parece. Vamos a la presentación aquí. Y vamos a hablar del ETS. Bueno, como veis aquí, se ve bien la pantalla de ETS. Tenemos bueno, varios dispositivos. Uno de ellos ya está configurado, como veis aquí. Os voy a enseñar ya el que está configurado para que veáis que ya está configurado aquí. DALI A, DALI B, bueno, y un montoncito de direcciones de grupo que luego utilizaremos. No he usado ni por asomo todas las funciones que tiene, ¿eh? O sea, he hecho algo relativamente sofisticado, pero tampoco tanto, ¿eh? O sea, que no hay tanto metido porque sería realmente tedioso explicarlo absolutamente todo, ¿no? Y que lo vieseis todo. Pero sí es interesante ver un poco los parámetros más importantes, ¿no? Y las funciones, dónde están, ¿no? Esas funciones importantes, cómo encontrarlas. Este que tenéis aquí es una copia, bueno, es un dispositivo que está por defecto vacío, ¿vale? Como veis, grupos, 16 grupos canal A, 16 grupos salida B. Bueno, vamos a los parámetros y os explico un poco cómo se configura esto. Bueno, la idea, también es importante entender un poco la estrategia. Yo lo que quiero es que los colores rojos de las 3 tiras sean un grupo, vamos a agrupar, vamos a utilizar grupos para el rojo, otro grupo para verde y otro grupo para el azul. Y los blancos van a ser dispositivos independientes. Es decir, que si yo hago la configuración DALI y aquí tengo los balastos 1, 2, 3, 4, aquí 5, 6, 7, 8 y aquí 9, 10, 11, 12, el 4, el 8 y el 12, que son los blancos, van a ser independientes. Y el 1 con el 5 y con el 9 serán un grupo rojo, el 2 con el 6 y con el 10 el verde, y el 3 con el 7 y con el 11, si no me equivoco, el azul. Lo quiero hacer así. Pero esto aquí no lo decidimos. Aquí lo que decidimos es cuántos grupos utilizamos y cuántos balastos utilizamos. Podemos predeterminar sus direcciones, por ejemplo, ¿no? Para los blancos. Pero luego lo tenemos que configurar y eso os lo enseñaré después. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unos parámetros generales. Tengo resaltados los cambios en los parámetros, con lo cual vais a ver cualquier cosa que yo ahora mismo modifique, lo vais a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Lo vais a ver en color destacado, ¿vale? Respecto a los parámetros por defecto. Es decir, ahora mismo no hay ningún parámetro modificado. Bueno, estos parámetros de aquí son temas generales del accionamiento manual, es decir, yo siempre puedo pulsar largo, por ejemplo, si tengo habilitado el accionamiento manual y puedo encender manual y apagar manual. No sé si os fijasteis que al fondo se enciende una luz, esto es lo del stand-by, ¿no? En el momento que hubo demanda, nos dio tensión, digamos, ¿no? Nos dio tensión a los dispositivos. Si pulso largo, quito el accionamiento manual o se quita el solo, después de un tiempo. ¿Vale? ¿Veis? Después de un tiempo, en un retardo de unos segundos, yo puse 10, ya cortaría la tensión de alimentación. No está puenteado, no es así, es decir, no estamos dejando de alimentar los balastos porque internamente habría que hacer modificaciones en el módulo y no es plan. Pero sí visteis que la función funciona. Pero bueno, de todas formas, lo comento porque suena raro que de repente se encienda una luz ahí al fondo, pero era esa función que os mencionaba antes. Bien, como os decía, nada, aquí el tema de control manual, que como veis se puede ver. También hay 2 LEDs amarillos, arriba y abajo. En el caso del gateway que está un poco más lejos, el LED de abajo está encendido, indica fallo, indica error. Y es lógico porque el canal B de este gateway, que es el básico, este es el premium, este es el básico, en el canal B no tengo nada, con lo cual me da un error que es lógico.
Si vieseis que está fijo aquí, por ejemplo, el error es que no está bien conectado el bus, por ejemplo, al canal B o lo que sea, se puede simular. Puedo quitar aquí, por ejemplo, y el LED del canal A, en teoría, debería encenderse en breve. En cuanto descubra, tiene un poly, un tiempo, en cuanto descubra que hay cualquier tipo de fallo, pues lo puede mostrar. Vale, tarda un tiempo porque tiene... Y luego, cuando conectemos, parpadeará porque está inicializando y después de un tiempo volverá a verse, que es lo suyo. Luego, se da cuenta, vamos a dejar esto. Bien, parámetros muy básicos que no suelen tocar, ¿no? El objeto de comunicación si hay servicio, poder solicitar los estados con un simple bit, que esto es también habitual, fallo de tensión del servicio del propio gateway, no de cada salida A o B. Vamos a la salida A, ¿vale? Esta, como os decía, la vais a ver configurada solamente para la parte RGBW, es decir, no tenemos funciones de temperatura de color en este caso, y en la salida B sí. Hoy quiero utilizar la salida B para las funciones de temperatura de color. Entonces, bueno, empiezo con la salida A, que es más sencilla. ¿Qué es lo que puedo en las configuraciones generales? Bueno, los grupos están habilitados por defecto, ¿vale? Y de hecho voy a necesitar 3 grupos, luego los voy a especificar. Y también quiero controlar balastos de forma individual. Esto es importante hacerlo ahora. Por eso veis que tengo grupos y balastos. El grupo tiene un más porque por defecto están todos habilitados, ¿vale? Los 16, lo veis ahí. Pero si yo solo quiero usar 3, puedo inmediatamente restringir a los grupos 1, 2 y 3, ¿vale? Para no perder, digamos, tiempo o ver muchísima más información de la necesaria, ¿no? Esto también es interesante porque cuando vayamos a hacer escenas, los grupos que nos estén usando no aparecen en las escenas, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, grupos. Balastos no aparecen más porque no hay ninguno por defecto, por si acaso. Entonces, aquí tendríamos nosotros que habilitarlos. El 4, 8 y 12, como os decía antes, porque los otros son RGB, 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 de la primera, segunda y tercera tiras, que los voy a utilizar como grupos, no los voy a utilizar de forma independiente. Pero esta es una forma ya de empezar a reducir el número de objetos de comunicación de forma bastante importante, como veis aquí. Aquí ya tengo solo unos pocos objetos de grupos y unos pocos objetos de balastos. El resto ya es la salida B. Pues había muchísimos más objetos, ahora hay menos. Un montón, pero muchos menos, ¿no? Tercera función que se puede habilitar, si tenemos convertidores de luz de emergencia, la habilitaríamos aquí. Y escenas, si queremos escenas, la habilitaríamos aquí, ¿vale? Las escenas, como os decía, tenemos hasta 16 escenas, ¿vale? Podemos decir, cualquiera de ellas puede ser cualquiera, es decir, esta puede ser la 14 o la 18 o lo que sea. Bueno, 1 y 2 por higiene mental, pero vamos, hago un par de escenas, voy a habilitar. Entonces, aparece un par de escenas y, como os decía, lo que aparece para la configuración de las escenas es solo y exclusivamente los grupos y balastos que yo acabo de habilitar, simplemente. Entonces, aquí ya, si participa o no y cómo participa, lo podemos hacer. Bueno, aquí nos habla de temperatura de color, pero no es correcto, porque claro, yo todavía no le he dicho a los grupos y a los balastos si tienen función de temperatura de color. En este caso, pues tendría que decir que no. Pero curiosamente, por defecto dice que sí, que tienen temperatura de color. Entonces, ahora ya al deshabilitarlo, para cada uno de ellos, estos son blancos normales, no es un blanco tuneable, es el cuarto canal de cada tira RGBW, entonces no tiene temperatura. Y entonces, al hacer esto, las escenas lo veis, ya no me permite, o sea, no me pregunta por la temperatura de color, porque ya sabe que no son de temperatura de color. Nada, esto es simplemente para que veáis lo sencillo que es. Las 4 funciones principales es lo que vamos a ver aquí. Si tuviera convertidores de luz de emergencia, me aparecerían aquí. No es el caso, ¿vale? Bueno. Luego, muy importante, la parte más importante de los parámetros es esta, salida y sus distintas subfunciones, ¿vale? Estados de la salida, fallos de la salida, funciones de la salida, que son todas esas funciones importantes que mencionaba antes, y las funciones, por supuesto, de color, que en el caso de la salida no aplican porque no tengo nada de color en la salida, pero comentamos, ¿vale? Salida, bueno, antes de hablar de las funciones, en general, lo que me habla aquí es, bueno, es como en general para toda la salida, ¿no? Cómo se conecta cualquier driver cuando le damos una función de conmutación, desconexión, cómo se desconecta cuando conmutamos, cuando le damos un valor
cuando le damos una regulación relativa, es decir, si se enciende con la regulación relativa, si se enciende cuando le damos un valor distinto a 0. La desconexión, por ejemplo, típico, ¿no? Caso, cuando no permite la desconexión regulando, por ejemplo, que esto es lo lógico para poder tener la luz siempre al mínimo y que no corte, etcétera, ¿no? Y luego la atenuación, muy interesante también, la parte del tiempo, el fade time. Hay una posibilidad que es modificar los tiempos de regulación mediante fade time, que sea el propio DALI, ¿no? El fade time del DALI, el fade time y el fade rate, me parece que es eso, es la curva de regulación en el propio DALI, ¿no? Entonces se podría modificar, pero bueno, si hacemos esto nos salen otros parámetros que tendremos que ver después. Bueno, en este caso nada, podemos darle un nombre para la salida A, RGW, por ejemplo, ¿vale? Si todo lo que hay son tiras RGW. Y luego ya las cuestiones que os decía, ¿no? Estados, fallos, funciones, ¿vale? Son las funciones de color, son los 4 grandes aspectos que tenemos aquí. Bueno, no voy a habilitar nada, pero comento. Estados, hay unos cuantos. De hecho, en el manual hay unas cuantas páginas explicando muchos estados. Los más complejos de entender son los estados direccionados, ¿no? Porque estos incluyen el número de balasto al que se está refiriendo en este caso, ¿no? O sea, está enviando estados que incluyen cuál es el balasto que está enviando ese estado. Entonces, estos tienen una codificación, unos rangos complejos, ¿vale? Que tenemos, digamos, que mirar muy bien en el manual, pero está perfectamente explicado en el manual. O sea, si alguien tiene alguna duda, se va al manual de dispositivo, que tiene 200 páginas, y las últimas va a ver todo este tipo de objetos de comunicación concretos, numerados, y el objeto, el byte de estado, por ejemplo, hay uno que es el objeto 6, quiero recordar, status byte, ¿no? de cualquier salida, son 2 bytes y cada byte explica si tiene sobretensión, si hay más de 64 bits, cada uno de los bits indica una cosa diferente. Bueno, byte de estado de la salida. Ese sería, ¿no? El estado de la conmutación simplemente indica con un simple true false si hay alguna luz encendida o conmutada, si hay alguna luz con un valor distinto a 0. Y luego los de conmutación direccionados, valor direccionados, temperatura de color direccionados son más complejos. Incluyen además en esa codificación el número del balasto, ¿no? Concretamente. Y luego ya, pues cuando tienes el estado de luminosidad de valor y tienes que indicar cuál es el valor, pues si es la mayor de todas, la media o la menor. Esto es como las estaciones meteorológicas y la luminosidad, ¿no? Si haces una mezcla, coges la máxima, la media o la mínima. Bueno. Estados que se pueden simplemente habilitar para la salida, ¿vale? No para el gateway, para esta salida. Fallos, muy interesante, porque este es lo que yo necesito implementar después para poder integrar con el BMS. El BMS lo que permite es, si tú tienes 100 gateways, hacer un polling en tiempo real a esos gateways. Y si cada uno de los gateways tiene 50 balastos, tendríamos 5.000 balastos. Entonces, claro, para que un BMS sepa si cualquiera de los 5.000 balastos está o tiene un fallo de lámpara de balasto, pues a priori parece que tendría que hacer una consulta a cada uno de los 5.000, pero no. Lo que hace es por gateway. Los gateways actuales de DALI KNX tienen objetos genéricos, digamos, portavoces de todo el gateway que permiten al BMS, por ejemplo, hacer una consulta al gateway y que el gateway conteste si hay algún fallo direccionando ese fallo. Y entonces, de esa forma, con simplemente habilitar fallo de lámpara, fallo de balasto, fallo direccionado, pues podemos saber con estos pocos objetos que aparecerían aquí, ¿vale? Estos objetos de aquí, para la salida A, con estos 4 objetos y 4 direcciones de grupo, nosotros aseguramos que el BMS que es capaz de hacer una consulta de todo lo que haya en el gateway. Eso lo veremos después en un minuto. Bueno, por tanto, estamos aquí con los fallos. Simplemente con esto, suficiente. Luego hay un montón también de opciones, ¿no? Fallos, número estadístico, cantidad, cuántos balastos eléctricos están en fallo, te dice, hay 5 balastos, ¿vale? Habilitar objetos para indicación fallos adicionales, el número de grupos, si hablamos de grupo, etc. Bueno, hay un montón de posibles fallos de información sobre fallos.
Y aquí están las funciones. Aquí es la parte interesante. Es decir, funciones adicionales, como por ejemplo la posibilidad de configurar el tiempo, ese fade time, ¿no? El fade time que en formato DALI, tú das de un 0 a un 15 y hay una explicación que dice cuál sería el tiempo. Si pones un 3 son 10 segundos, si pones un 4 son 6 segundos, etc. O formato KNX, múltiplo 100 milisegundos, o formato KNX, un factor de un segundo o sea, una base de un segundo por el factor que nosotros le demos en el objeto de comunicación correspondiente. Entonces, bueno, en este caso vuelvo a decir que no, pero sería para eso, para que tú de forma, a través del bus, digamos, puedas configurar o bien a través de DALI o bien a través de KNX el fade time. Este de aquí, activar función de luminosidad de desconexión, es para lo que os decía. Tenemos un hospital, una zona común de un hospital, pues lo que hacemos es que toda esta salida nunca se apague, nunca vaya al 0%, siempre vaya a un mínimo, ¿no? Dices, oye, pues hay un mínimo bueno, se configuraría para cada grupo o balasto, ¿vale? Esto simplemente lo habilitamos aquí y luego cada grupo tendrá una función de luminosidad de desconexión, que no será 0, sino mayor que 0, ¿vale? 5, 10, 15, lo que se considere. Bueno, esto el tiempo restante preliminar, esto es lo del burning time, ¿no? Que os decía, lo del objeto de comunicación de tiempo restante del burning time, ¿vale? La ejecución y el tiempo son las dos, ¿vale? El burning time. Ese tiempo que obligaríamos a una lámpara a no poder ser regulada para garantizar que siempre pueda llegar a ese 100% a lo largo de toda su vida útil. Bueno, evidentemente con el desgaste que tienen, ¿no? Los LEDs. Bueno, offset esclavos, estados. Esto también es interesante. Es decir, los esclavos es cuando tú tienes una regulación de luz constante y tienes un grupo funcionando al 30% y la luminaria de la fila interior pues un 20% más. Eso es el concepto esclavo, ¿no? Entonces también puedes activar esa función para la salida. Luego ya como nos dice aquí, son funciones que a su vez ya configuras para cada grupo o cada balasto, lo cual es lógico, ¿no? Porque no puedes habilitar que todas las salidas sean esclavos, ¿no? Fallo parcial, muy interesante. Vamos aquí, fallo parcial y, oye, pues si hay un fallo en el DALI o el de lámpara o el de balasto, y puedes decir, bueno, si hay más de dos o más, perdón, fallos, pues si hay uno solo, no me des un fallo parcial, no me enciendas otra luz, pero si hay más de dos, sí, por ejemplo, ¿no? Interno, incluso externamente, ¿no? Puedes informar al BusKNX con una dirección de grupo, es decir, aparecerá un objeto de comunicación que nos enviará una dirección de grupo que nos permita eso. Bueno, pues todo esto también se puede habilitar, fallo parcial. Hay un webinar muy interesante de nuestros colegas de Alemania que lo explican, ¿eh? Y luego este es el que os comentaba, la novedad de poder habilitar esa función de desconexión en caso de standby, que antes detallé bastante. Tienes un tiempo de retardo, que yo puse 10 segundos, pero ya veis que por defecto son 300. ¿Vale? También se puede bloquear o inhibir, bloquear o desbloquear esta función, es decir, tienes un objeto de bloqueo o habilitación de esta función, es decir, que no funcione siempre, puedes tenerla bloqueada por el motivo que sea. Y el retardo tras la reconexión para permitir que los balastos se reinicialicen. ¿Vale? Esto os lo comento aquí. Que también es muy interesante. Esta la vais a ver luego implementada. Y finalmente las funciones de color. Es decir, funciones de color para la HCL, si lo vas a usar de 16 bits o de un bit. ¿Vale? Luego poder limitar el rango en dim to warm, como os decía, limitar el rango proporcional o de temperatura de color, que era esa última gráfica que salía para el dim to warm. ¿Vale? Y un objeto activar para la salida en general, de activar la función dim to warm o HCL para la salida en general. Que esto luego, lógicamente, tienes que configurarlo para cada grupo, para cada balasto. Otra también para fijar la temperatura de color en todos los dispositivos, tener un objeto que nos dé oye, quiero todas las luces al 3000 Kelvin, ¿no? Un objeto broadcast, digamos, de temperatura de color, etcétera. Es que, como veis, hay un montón de funciones muy interesantes. Y luego, lógicamente, está la otra novedad muy interesante, que es que puedes hacer para cada uno de las salidas una plantilla. Es decir, yo tengo 50 balastos y son todos iguales menos 2. Bueno, pues hago todos los que son iguales, hago plantilla y cuando yo voy al balasto concreto, le digo, oye, los estados, no me hagas caso de la plantilla, quiero algo diferente, ¿no? Entonces, le cambias tú la función de estados o de fallos de balasto, que no los tengo habilitados, pero para este sí. Quiero un objeto solo para este objeto de fallo de lámpara de balasto. Entonces,
Normalmente los otros 48 no tendrán ese objeto, pero este sí, o al revés. Lo tienen todos menos este porque le dije que sí en la plantilla y lo quito aquí. Esa es un poco la diferencia. Funciones del balasto, lo mismo. Funciones, puedes tener los bloqueos, los forzados, lo del burning time, el fallo parcial, considerarlo para el fallo parcial. Pero claro, lo normal es que todos funcionen igual. Por eso, para evitar tener que configurar todos esos balastos y grupos, pues utilizamos la plantilla. Y tienes plantilla de estados. ¿Vale? Oye, ¿necesitas un byte de estado para cualquier grupo o balasto? No. El estado de conmutación, ese sí me interesa. ¿Vale? Y el de valor también. Entonces, los estados, por ejemplo, los habilitas aquí, con lo cual antes no había, pero ahora sí, ahora ya tienes estado de conmutación y estado de valor para cada grupo y para cada balasto. Mira, el 4, que lo había modificado, como está quitado que no siga la plantilla, no aparece. Bueno, lo vuelvo a esto 4, estados, quito eso y el balasto 4 obedece como debe ser a lo que dice la plantilla. Entonces ahora ya tengo mi estado y mi estado. Ahora sí aparecen porque está en la plantilla configurado, ¿no? Esto es algo muy bueno, intuitivo depende, ¿no? Pero vamos, no es difícil de entender. Si haces una plantilla, todos van a responder, ¿no? Es decir, oye, mira, todos DALI es logarítmico o lineal, la curva de atenuación. Muy interesante este concepto también, ¿no? Curva de atenuación, ¿qué diferencia hay? Entonces, son detalles que se nos escapan, ¿no? Si elegimos DALI, logarítmico significa que responde también un poco a lo que es el ojo humano, ¿no? Pero bueno, para nosotros el valor KNX se refiere al valor de control DALI específicamente. Si elegimos KNX, el valor de KNX se refiere al flujo luminoso. ¿Vale? O sea, no al porcentaje de control, sino al flujo luminoso. Linealizas la salida. O sea que, esto depende de quién sea el cliente final. Igual es interesante dejárselo porque te dice, es que pongo un 50% y la luz está casi apagada. Y no lo entienden, ¿no? Entonces, bueno, a veces es más fácil finalizarlo y ya está. Bueno, esto ya era lo mismo que estaba configurado antes para la conexión, desconexión y los tiempos de atenuación para la salida en general. Pero bueno, está en la plantilla. Estados, plantilla para estados, plantilla para los fallos. Si queremos tener, mira, luminosidad con retorno de tensión de balasto electrónico, el DALI Power On Level que referíamos antes, ¿no? Poder elegir último valor anterior al fallo, muy interesante, ¿vale? O 100%, que esto te viene por defecto, o 0, o sea, que esto se puede elegir. Estos son propiedades ya específicas DALI, que el gateway escribe sobre los balastos, porque tú lo que haces es escribir esta función en el balasto, ¿vale? Entonces, luminosidades, si falla la tensión KNX o DALI, System Failure Level, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto son funciones que escribes para todos a la vez y luego si quieres cambiarlo para un grupo, para un balasto, lo haces. Bueno, los fallos parciales, el burning time, lo de los forzados o bloqueos. Si tienes la configuración de esclavo, por ejemplo, ¿no? Si lo configuras como esclavo, esto ya es la función concreta del balasto. Luz de escalera, lo mismo, son funciones adicionales que tienes que darle al balasto o al otro. Luz de escalera, la temporización de escalera y la temperatura de color. Temperatura, plantilla que aquí no aplica porque no tenemos ningún driver de temperatura de color, ¿vale? Y simplemente sería dejarlo así. Y si voy a la salida B, bueno, pues es al revés. No uso grupos y si uso balastos, entonces me desaparecen los grupos y aquí solo habilito los dos primeros porque solo tengo un par de balastos. Y en este caso no voy a tocar nada más, no tengo emergencias y las escenas, bueno, se podrían configurar, pero tampoco es importante. Esta salida B sería por ejemplo, para los tunable whites, con una M, ¿no? Tunable whites. Y, bueno, parámetros básicos, lo que nos interesa aquí es ver, pues, por ejemplo, las plantillas para la temperatura de color. Mínimas, máximas, tras la conexión, qué temperatura de color quieres, la que tenga en segundo plano, es decir, la última que haya llegado por KNX es lo que significa. Recupera el último valor que tengas en el objeto, ¿vale? La que tenías en la última desconexión, temperatura fija.
se puede utilizar, dice, cuando tienes HCL y Din2Warn activo, lógicamente, porque tendrá cada uno su decisión. Para fijar la temperatura de color puedes utilizar 2 bytes o 8 bits, que sería un porcentaje entre la mínima y la máxima, y con un tiempo de transición. Bueno, el tiempo de atenuación, estado de temperatura de color, por ejemplo, para saber qué temperatura de color tiene cada byte, y presets también, y la función de color, bueno, puedes decir Din2Warn en temperatura de color central. En este caso, ¿qué pasa? Que yo quiero utilizar un balasto para el HCL y el otro para función temperatura. Y el otro para el Din2Warn. Entonces, aquí tengo que elegir yo que uno es HCL, y ya me configuro, y el otro tengo que ir a la función de temperatura de color y decir que es individual la parametrización porque quiero que sea Din2Warn. Entonces, en este caso la plantilla no me sirve porque tengo dos y quiero que funcionen de forma diferente. Con un objeto de comunicación para habilitar o no esa función, etc. Eso es un poco lo que podemos ir configurando aquí. Este gateway ya está configurado, entonces si queréis lo vemos, que ya son las 6:20. Vamos a ver funcionar. Tenemos ya los parámetros ya configurados, como veis, como os decía, ¿no? Pues le puse un nombre, importar desde plantilla. Aquí tengo el Din2Warn para que me indique también estado de temperatura de color, la función de color HCL, ignorando, si está en HCL, ignora cualquier orden que le llegue de regulación, de valor, de color, etcétera. Y el otro, el Din2Warn, es la que tengo configurada, también como un objeto de estado. Entonces, al final, lo que hay que hacer es volcar esta configuración y también hacer la asignación de direcciones en el mundo DALI, digamos, ¿no? Eso es lo que haríamos en la parte del IBUS Tool, que es lo que voy a enseñaros ahora. Pasamos a enseñar el IBUS Tool para que veáis que cuando tú tienes un dispositivo, tenemos una conexión realizada aquí, tenemos dos conexiones, una con los paneles, hay una interfaz IP para conectarnos desde distintos puntos al propio panel y no tener que andar desconectando el ETS y reconectándolo, es decir, no utilizamos el USB, tenemos desconectado. Y aquí ya tenemos el 1111, que es el Premium, y también tenemos el 111. El 111, que es el Gateway Basic, no tiene programación ETS, está desprogramado, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo funciona, yo me puedo conectar a él sabiendo que es un dispositivo ABB, que la dirección física sí la tengo programada y por tanto lo puedo identificar y se puede conectar a él. Y lo que hace el IBUS Tool es conectarse a él y vais a ver cómo funciona toda la parte DALI, toda la parte de identificación DALI, ¿no? Que es lo que ya tenemos hecho aquí, pero quería que lo vieseis, ¿no? Bueno, esta es la herramienta IBUS Tool, hacerlo un poco más grande, se ve bien. Hay que seleccionar el modo configuración, ¿sí? Nos dice que no hay nada, o sea, no hay participantes DALI, nada, no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, nos vamos a la parte DALI, nos sale la matriz de 64 balastos. Aquí está. ¿Vale? Se ve demasiado. Si os dais cuenta, no hay nada, no ha reconocido nada porque no hemos hecho el direccionamiento DALI. Hay un botón aquí que me permite hacer ese direccionamiento. Bueno, dice que el proceso dura hasta 5 minutos, no va a ser el caso, pero tarda unos segundos, ¿vale? Pues lo siguiente que vamos a ver es cómo me reconoce 12 drivers. Ahora mismo está haciendo un trabajo, está aquí haciendo su trabajo, está comunicando, digamos, el Gateway DALI directamente con los balastros que puede ir encontrando. Debería encontrar 12 y los vamos a identificar, pero seguramente estén desordenados. Entonces luego vais a ver qué fácil es reordenarlos y qué fácil es luego asignarlos a grupos, ¿vale? Que sería un poco para que luego se corresponda con la programación ETS, ¿no? Que tenemos. Pues bueno, esta prueba la hice un par de veces y tarda 1 minuto, 1 minuto y medio, no tarda mucho más, son pocos. Debería aparecer ya, ¿ves? Ya está. De fondo ya aparecen como 12, 8 más 4, 12 direcciones DALI reconocidas, ¿vale? Entonces, si yo voy pulsando la primera, por ejemplo, mira, es el rojo de en medio, ¿vale? Pues como yo quiero rojo, verde, azul, blanco de la izquierda, del medio y de la derecha que estén en este orden, el rojo de medio tendría que ser este. Bueno, pues lo que puedo hacer es, mira, voy a moverlo para aquí, ¿vale? Le cambio la dirección un momento dado para luego ponerlo justo encima, ¿no?
Este sería el verde del medio. Bueno, pues verde medio. El azul del medio, ¿vale? Y probablemente el blanco del medio. Eso es. Y el blanco del medio. Este es el rojo de la derecha, ¿vale? Entonces estoy seguro que este va a ser, este es el blanco de la izquierda, ¿vale? Pues este de aquí es el blanco de la izquierda y ya lo pongo aquí. Ya está bien colocado. El azul, blue. El verde de la izquierda, pues este va aquí. Y este es muy probablemente el rojo de la izquierda. Correcto. El rojo de la izquierda. Estos van a ser los de la tercera tira. El rojo. Tan sencillo como arrastrar, ¿no? El verde. No haría falta hacer esto realmente, porque si los podemos identificar, tomamos una libreta y los identificamos. Pero bueno, realmente si los tienes ordenados es más fácil, mentalmente es más fácil. Y ahora que tengo libres los de arriba, pues ya los pongo ahí. Es muy sencillo, muy sencillo. Vale, y ahora los grupos. ¿Cómo grupo? Pues simplemente los grupos están aquí. Grupo 1 es este rojo, perdón. A ver. Segundo grupo, este y este. Vale. Primer grupo, dice más. Eso es. Y el tercer grupo, este y este. En teoría, así es como lo vais a ver luego en el otro. Entonces yo tengo los rojos, los tres rojos, los tres verdes, los tres azules, eso son cada uno un grupo. Y así. Luego también se puede supervisar, es decir que supervise los participantes, DALI. Entonces, lo que hace el gateway es hacerle polling a los propios dispositivos, de forma que si hay alguno que entre en fallo, pues nos lo pueda decir, ¿no? Entonces, veis un ojo, veis como si fuese un ojo en cada uno de ellos, y si, por ejemplo, simulamos un fallo aquí en el azul del primero, que es este de aquí, pues después de un tiempo que reconozca que no lo encuentra, pues aparece la bombilla como rota, ¿veis? Aparece la bombilla rota, eso significa que está siendo supervisado. Evidentemente, todo esto si no tienes configurado el ETS para que te envíe direcciones de grupo que te informen de los fallos, no sirve de nada. Es decir, supervisarlo es para que tú puedas recibir esa información. Y más aún, si tienes 500 gateways DALI, es un poco salvaje hacer todo ese trabajo. Por eso el BMS es el que nos puede ayudar a hacer toda esa tarea de forma automatizada. Pero bueno, esto era para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? Aquí no hay absolutamente ninguna configuración KNX, ¿eh? Estamos trabajando directamente sobre el DALI. Aquí veis los grupos, ¿vale? Los grupos y los balastos, ¿vale? Aquí se puede, pues eso, trabajar y controlar cada uno de ellos. Se puede ver en detalle cada uno de ellos. Oye, pues me voy al balasto electrónico número 12, que es un blanco, y lo puedo encender y apagar, ¿no? Le puedo dar un valor, etc. Bueno, así es como funcionaría. Esto es interesante para que veáis cómo se hace la configuración, ¿vale? Del DALI, porque se puede hacer en unos pocos minutos, se configura y se tiene todo perfectamente. Como no tenemos el KNX aquí funcionando, pues lo tenemos hecho a medias. Por eso vamos a salir de este dispositivo y voy a enseñaros el Premium, ¿vale? Que ya tenemos, es este. Ya está configurado. O sea, ese direccionamiento ya lo hemos hecho, pues no lo vamos a volver a hacer, lógicamente. Y aquí vais a ver la diferencia, ¿no? El canal A, el canal B. Canal A tienes el RGB igual que antes y el canal B tienes la parte del DALI, del color, temperatura color. Aquí, como veis, ya me he reconocido que tengo 12 participantes DALI en la salida A supervisados, no hay conflictos, 2 participantes en la salida B supervisados sin conflicto. O sea que está perfecto. Voy a modo configuración para poder jugar un poco con ello. Y puedo pasar a DALI, por ejemplo. Esta es la salida A, tengo 12, tengo ya los grupos también. Rojo, verde, azul, ¿vale? Funcionando bien.
Tengo también la posibilidad de coger un solo blanco o el otro, ¿vale? Funciona perfecto. Y la salida B, que tengo una pestaña aquí para la salida B, es donde tengo los dispositivos con temperatura de color. Tarda un ratito para reconocer que también está configurado KNX como temperatura de color, o sea, deberían aparecer las dos bolitas, pero bueno, tarda un segundo. Ahí está, ¿veis? Ya aparece. Pues en vista general, los veis aquí, lista de una tabla, digamos, ¿sí? Los EVGs, que tienen un nombre, este se lo puse yo, Coldworm 1 y Coldworm 2, de tipo 8, ¿veis? El tipo de participante es 8, lo veis aquí también. Si veo la salida A, tipo de participante en la salida A, me lo va a dar ahora, es 0, tipo 0, tipo 8. Tipo 1, si recordáis, era el de emergencia, que eso lo vemos ahora. Y luego en detalle, pues cada uno de ellos se puede configurar. Si vamos a la salida B, en cuanto reconoce que es de color, veis que aparece ya lo de la temperatura de color. Entonces yo puedo darle una intensidad a la luz, sería esta, y una temperatura de color. Ahora está más frío, hace más frío, y ahora está más cálido. ¿Veis? Si bajo la intensidad, igual se aprecia más. Que no del todo. Una también cuestión que veis aquí, en color, pone que la función de color parametrizada para este canal es HCL, perdón, no está activa, ¿vale? Y si elijo el segundo, el otro de allí, ¿vale? Reconoce que es de color, entonces aparece ahora la temperatura de color. Mismo este es este de aquí, si le doy una intensidad con temperatura cálida o más fría, ¿lo veis? Mi mano se ve el reflejo. Y aquí, si os fijáis a la derecha, la función de color es dim to warm, es una función diferente. ¿Vale? Esta sería la parte, digamos, de eBoost Tool, ¿vale? Es muy interesante, estamos supervisando también desde el propio gateway y no tenemos ningún fallo DALI, etc. O sea que es muy interesante el poder ver toda esta información en el eBoost Tool, ¿vale? Vamos a enseñar una última eBoost Tool, ya estamos 6:30, pero es muy interesante. Luego vemos la visualización y ya 2 minutos para la parte de BBS, que también es una parte muy interesante. Voy a cambiar la conexión, voy a conectarme al gateway de mi casa, ¿vale? Este es el de casa y este es el dispositivo, el 16. Estoy conectando al gateway de mi casa. Tarda un poco cambiar la conexión, pero bueno. ¿Por qué lo hago? Porque aquí sí tengo una luminaria de emergencia, una única, ¿eh? Solo hay una delante del cuadro eléctrico, porque el gateway tiene que estar accesible. Así. Bueno, ya me pasó antes, ¿eh? A la primera, por el hecho de cambiar de un gateway a otro, pues tarda unos segundos y queremos ir más rápido de lo que podemos. Bueno, fijaros, este ya son 32 dispositivos, 32 participantes, ¿vale? Este es como os decía, mi propia vivienda. Pues es un gateway DALI de ABB básico, ¿vale? De un canal además, ¿eh? Muy potente, aunque ya el premium nos da mucha más potencia. Aquí, si os fijáis, hay, bueno, pues parece que tengo un pequeño error en el participante 7, bueno, eso luego le vuelvo a hacer un polling y aparece. Y este de aquí es de seguridad, ¿vale? Es luminaria de emergencia. Si veo la vista general, bueno, pues aquí aparecen todos. Bueno, voy a hacer un poco más pequeño, se dan todos. Porque es interesante, fijaros, tipo de participantes, 6, todos excepto el 31, el 31 es 1. ¿Vale? El coma 14, si me preguntáis, no sé qué es, ¿vale? Si alguien lo sabe, que lo diga. Pero bueno, participante 6, DT6, ¿vale? Participante 1. El DT6 es como el DT0 del nuevo DALI 2, ¿vale? El DT6 es DALI original. El 14, no lo sé. Pero este, por ejemplo, es 1, es de emergencia. Entonces hay una... detalle también se puede ver,
para cada lámpara, etcétera. Eso es igual. Y en luz de emergencia, aquí sí tenemos, ¿vale? Tenemos un par de dipante y tienes la posibilidad de hacer pruebas de funcionamiento, de duración parcial y consultar el estado de carga, por ejemplo, que bueno, está cargada, ¿eh? Me da un 0%, no sé por qué. Es un fallo de comunicación, pero bueno, tiene carga. O sea que realmente es muy interesante porque también hasta las emergencias las puedes ver con el propio iBus-Tool. Luego, aparte del iBus-Tool, damos por finalizado, también tenía previsto enseñaros un poco una visualización, ¿vale? Pues vamos a enseñar una pequeña visualización. Esto lo veis aquí. Mira, qué interesante. Aquí lo que tenemos es, vamos a conectarnos a refrescar la conexión con el servidor. Es una pequeña visualización, como veis, de mi función DALI. La portada para poder elegir aquí si queremos ver el DALI Premium, es este, o bueno, Driver LED también podemos hacer desde aquí, ¿vale? Driver LED, que sería este dispositivo que os he enseñado antes, ¿no? Dispositivo 6155-30-500, ¿vale? Que es esta barra. Bueno, si voy al DALI, que es el que queremos ver, por ejemplo, aquí tenemos la intensidad, ¿no? 22%, no tenemos la función HCL inactiva, pero podemos subir la luminosidad de este primer grupo, ¿vale? Y modificar nosotros la temperatura de color también. Es más frío o mucho más cálido. O en atrás, ¿no? No tenemos la función activa de IntoWorld, por tanto, puedo poner la intensidad que quiera o la temperatura de color que también quiera, ¿no? Este lo puedo apagar, este y ese, una temperatura más cálida o más fría. Se va enfriando. Bueno, esto con la temperatura de color también podemos calcular. Si activamos la función, por ejemplo, HCL, nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, darle a la rampa ascendente. La rampa ascendente va de una temperatura más baja. He puesto yo que la función encienda la luz y luego vaya ampliando en 10 segundos la temperatura. Puse yo 10 segundos, ¿eh? Pero en los parámetros por defecto, como visteis, eran de 7.200 segundos. Es decir, en 2 horas pasa de 2.700 Kelvin a 6.000. Si cambio la rampa y este descendente, este es simplemente un bit. Este era un 0, ahora es un 1. Entonces lo que hace es, al revés, bajar la temperatura de color, va haciéndose más cálida con el paso de las horas. Bueno, en este caso lo tenemos muy acelerado, ¿no? Y se va a 3.000 Kelvin después de X tiempo. Vamos a apagarla para que no moleste. Y la otra función, la del dim to warm, como veis, mira, activamos la función dim to warm. Si yo regulo, en función del porcentaje, si yo regulo más, la temperatura de color va cambiando también. ¿Veis? Si regulo, o le doy yo directamente el valor 100%, se va a ir a 6.000. Es lo que tiene. Si regulo menos, se va a otro valor. Si la función está desactivada y yo tengo un valor de luminosidad, la temperatura no cambia, ¿vale? Pero en el momento que la activo, se adapta. ¿Veis cómo se va automáticamente? Resetea, digamos, la temperatura de color que le correspondería con ese 80%. Es muy interesante. Luego tenemos, vamos a apagar ese blanco, luego tenemos el control RGB, ¿no? Por ejemplo. Puedo controlar yo, mezclar los colores, etc. Bueno, aquí, aparte del control, que es evidentemente interesante, si yo lo apago todo del canal A, como veíamos antes, el stand-by tiene que activarse. Es decir, a los 10 segundos me dirá que está en stand-by y se apagará este circuito de aquí.
porque no hay ningún circuito, no hay ninguno en demanda. Entonces, por ahorrar energía, ¿veis? Se apaga por stand-by. Pero en el momento que se hace cualquier cosa, es decir, fijaros, subo un 10% el rojo, en ese momento ya no estamos en stand-by. Entonces ya podemos funcionar. Luego hay otra cosa interesante que tenemos en la visualización, que es el estado, ¿no? Todo ok. Esto viene del BMS. El BMS nos está diciendo si hay cualquier tipo de fallo. Si yo tengo un fallo aquí, por ejemplo, el rojo, simulamos el fallo aquí en el rojo. Después de unos segundos nos va a decir que hay un fallo DALI. Y además nos va a decir cuál es el balasto que está en fallo. Esto nos lo da el BMS. Nos da esa información direccionada. Fallo DALI. Errores en el balasto número 1. Si habilito el 2, después de unos segundos pondrá errores en 1,2. Por ejemplo, ¿no? Lo toma del BMS porque interpreta, digamos, esa dirección de grupo. ¿Veis? 1,2. Tarda un tiempo porque tiene un polling, ¿eh? Pongo un fallo en 3 y quito el 1, ¿vale? Pues va a ser el 2 y el 3, por ejemplo. Ya no está en fallo el 1. Y así el BMS nos permite facilitar esa información al usuario. ¿Vale? 2 y 3, por ejemplo. Si quito los fallos, tenemos fallos. Entonces, deja de haber errores y volverá a estar todo ok, se supone. O sea que es muy interesante, ¿vale? Pues un par de escenas. Esto tiene un polling, ¿eh? Por eso tarda un poco. Un pequeño tiempo, todo ok. Perfecto. Si yo, por ejemplo, pierdo el DALI del canal, ¿vale? Se desconecta, también me dará un error, porque en este caso es un error del propio fallo DALI. ¿Veis? Y después de un tiempo, tiene polling, pues lo mismo. También tengo escenas, tengo hacer escenas, el color lima, por ejemplo, color pink, por ejemplo. Bueno, no serían estas, ¿eh? Este es el otro. Vale, o sea que, bueno, tenemos una visualización muy chula de la parte del DALI-Broadcast solo con 4 funciones, ¿eh? Faltarían muchísimas más cosas que se pueden añadir, como visteis. Y luego tenemos el driver LED. También es muy interesante. No ha dado mucho tiempo a comentar los parámetros, pero se pueden habilitar control individual de los canales, se pueden habilitar escenas. Fijaros, tengo las escenas, todos estos colores, en cuanto pulsas en cualquiera de ellos, te va a ese color. Solo veis mejor aquí, el color. Esta barrita RGB que está conectada a este driver. Es un driver directamente KNX, 24 voltios, necesita alimentación, una buena fuente de alimentación y nos puede dar hasta 240 vatios de salida, que son unos cuantos LEDs. Y bueno, pues el poder hacer todos estos colores, ¿no? De escenas, esto lo hice, lo saqué del manual del dispositivo, el poder empezar un círculo de cromaticidad, o sea, configurar el círculo de cromaticidad, entonces bueno, se va modificando los colores. Incluso se puede cambiar el tiempo de ese círculo de cromaticidad, ¿no? Pues en vez de 30 segundos vamos a poner 60. Este indica son 60 segundos, ya va más lento ese círculo de cromaticidad. Tienes también la posibilidad de utilizar secuencias, ¿no? Yo creé varias, una de ellas es un semáforo, pasa de rojo a verde, luego amarillo y luego rojo. Ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas, incluso una intermitencia. Son montones de funciones súper interesantes. Que no son para nada difíciles de configurar y que nos dan muchísima funcionalidad en un dispositivo KNX que cuesta casi unos 100 euros en tarifa, o sea que es súper económico, pero tiene una funcionalidad muy buena. Nada, 2 minutos por comentarlo, nada más. Está en rojo otra vez el semáforo. Vale, hay un montón, he puesto unas cuantas secuencias, una es con azules, otra es con verdes, otra es, bueno, hay unas cuantas. Y luego la intermitencia, ¿no? Que te da una intermitencia, tú puedes controlar tú los pulsos de la intermitencia, los colores entre A y B que son intermitentes, etc. Muy interesante. ¿Vale? Bueno, y luego la parte, digamos, de integración en BMS, que os comento en 5 minutos y ya dejamos solo 10 para preguntas, pero yo creo que es una parte muy interesante. A ver, el proceso es muy sencillo. Al final, lo único que tenemos que hacer es tener una app, ¿vale? Que se llama Netex BMS App Secure, nada más. Tener configurado una IP, ¿vale? Donde está conectada, una interfaz IP con la dirección IP configurada, simplemente. Y si no la tenemos, nos va a preguntar simplemente cuál es la IP que queremos utilizar. Exportamos para Platform
de LAMPS, que es la parte de DALI, importantísima, y simplemente le damos a exportar. Está buscando el router que se conecta a cada una de las líneas que tuviésemos en nuestro proyecto. Y solo hay una, solo hay un IP, pero mira esto. Tarda unos segundos en exportar, genera un archivo que nosotros vamos a importar directamente a BMS. Simplemente para que veáis el proceso. Luego, evidentemente, todo esto tiene unos detalles ya un poco más específicos, pero básicamente para que veáis lo que se tarda. No se tarda nada. Se genera un archivo, ya lo teníamos generado de antes, ya se puede importar. El BMS es un programa donde simplemente vamos a KNX, le damos a importar, ya está importado, simplemente para que veáis el proceso. Y simplemente queremos importar la parte de KNX de control y la parte de DALI, ¿no? de gestión de DALI. Buscamos el archivo que acabamos de exportar, está en descargas, aquí está, y se inicia. Si queremos reemplazar o actualizar, ¿no? En este caso, le damos a iniciar y en este caso actualizaría todos los datos. Como tengo algunas modificaciones hechas, no voy a hacer esa importación, ya está hecha. Pero al final lo que tengo es toda la información de KNX, ¿vale? Para todo el control, ¿vale? Todas las direcciones de grupo, etcétera, de mi sistema. Y de hecho podemos interactuar, o sea, no hay ningún problema en poder, por ejemplo, modificar la temperatura o el valor, por ejemplo, del RGB rojo y mandarlo a 0 desde aquí, ¿no? Tenemos todo ese control. Cambiamos el rojo, el verde y el azul, ¿no? Si hubiera. O el white. Si queremos también, lo podemos modificar. O sea, que tenemos el control de todo, pero lo interesante es que además hemos importado toda la información referida a la gestión DALI. Entonces, hay un módulo que es LAMPS, que nos permite mirar, ABB está el primero. Todos los gateways ABB, incluso los más antiguos, tienes la posibilidad de ver qué dispositivos tienes definidos aquí. La importación lo que ha hecho es darme toda esta información. Cuáles son los objetos de fallo de lámpara, de fallo de balasto genéricos de cada gateway. Aquí cada canal A y B se considera un gateway. Pues como veis aparece solo, aparece sin hacer nada todo esto. Y lo único que tenemos que hacer es básicamente definir cuántos drivers hay en cada canal para que se contabilicen los necesarios. Hecho esto, lo que ya tenemos es toda la información en DALI, ¿vale? El módulo. Tenemos si hay cualquier tipo de fallo en cualquiera de los gateways de cualquier planta del edificio. Es decir, si hubiéramos importado 400 gateways DALI con 50 balastos, habría 20.000 balastos. Bueno, pues hay un solo ítem que nos dice si hay cualquier fallo en cualquiera de esos 20.000 balastos. Luego ya, entrando en podemos incluso tener varios proyectos, fallo en cada proyecto, dentro de cada planta, dentro de cada estancia, dentro de cada habitación de cada estancia, un cuadro, por ejemplo, dentro de cada gateway, ¿vale? Si hay algún fallo. Es decir, toda esta lógica, ¿vale? En pirámide nos va dando este módulo. Y lo interesante no es solo tener esta información, que es muy, muy interesante porque podemos ejecutar un test cíclicamente, ¿no? Etcétera. Vemos aquí si los devices están bien, si el test ha tenido éxito, etcétera. Lo interesante es que podemos hacer una gestión, y ya finalizo. Es una gestión donde yo puedo, por ejemplo, generar un informe. Un informe, ya tengo generados varios informes DALI para que lo veáis, pero bueno, os puedo enseñar cómo se generan. Es algo muy, muy sencillo. Y quiero un informe DALI, quiero generar un informe DALI ¿de qué? Pues de un gateway, por ejemplo. De todo un gateway, o de un grupo, de una salida. ¿Cuál es el gateway? Pues mira, el canal B, un informe del canal B, en PDF o en Excel o en Word o en página web. Entonces, guardamos y tenemos una instancia de informe creada que podemos generar en cualquier momento, por lo cual vais a ver que genera nuestro informe en PDF, del rango temporal que le hayamos definido, de todo el año, del día, de ayer, etcétera. Y además, adicionalmente, no solo tenemos ese informe, sino que lo podemos generar y enviar a una hora determinada a un correo electrónico determinado. Entonces, podemos automatizar el envío de informes de cualquiera de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, este informe me ha salido en la otra ventana, pero la muevo para aquí para que lo veáis, ¿vale? Y me generará un informe de 25 páginas, ¿vale? Se puede ver,
Pues, oye, pues en un momento dado que ha habido fallo, ¿a qué hora ha detectado fallo? Pues a las 11:55 de la mañana. Estamos hablando de que cogió el histórico de todos los fallos. Lógicamente, claro, yo voy desconectando, reconectando, haciendo pruebas. Entonces, es un informe que ha tardado unos segundos en crear. Como veis, tenemos toda esa información en un PDF que además, como os decía, se puede automatizar su envío. Entonces, es muy interesante esta función o esta integración en BMS, porque si yo tengo un gateway DALI, bueno, pues lo puedo tener más o menos controlado, pero si tengo 100 gateways DALI que integrar, es muy importante si tengo luminarias de seguridad, etcétera, poder generar informes de este estilo, ¿no? Porque, perdón, existen informes también para la parte de emergency lights, ¿no? Por ejemplo, status, multi, que es de todo el proyecto. Pues se pueden también generar informes de luces de emergencia, etcétera. Un poco lo último que os quería enseñar. Y aquí, si me conecto al de mi casa, por ejemplo, os lo puedo enseñar. O sea, tenemos un montón de informes de luces de emergencia. Bueno, en este caso, el informe, la luz de emergencia es el device 31 y me dice eso, pues que está pasado, por ejemplo, ha superado la prueba a las 17:04, una prueba de 100 minutos, o sea que nos da toda esa información. O, bueno, pues del gateway también, ¿no? Es un informe histórico del gateway, tiene 426 páginas, ¿no? Por ejemplo, de todos los fallos que ha podido tener el gateway desde su primera configuración, etc. O sea, tiene mucha potencia. Y bueno, pues nada más por mi parte, responder ahora las dudas que os puedan surgir. Voy a dejar de compartir, o bueno, así que voy a saludar con la otra cámara, que si no, no queda bien. Así que, pues nada, espero que os haya resultado interesante. Ya veis que es una primera aproximación a lo que podemos hacer con este gateway, que es muy importante la parte de control de temperatura de color y las funciones adicionales, control de desconexión por standby, por ejemplo, a mí me parece muy interesante. Así que espero que os haya gustado, que os haya resultado productivo y cualquier duda o pregunta, pues evidentemente estamos para resolveros la hora por el chat. Así que nada, espero que os guste. Julio, ¿me escuchas, no? ¿Se me escucha? Sí. Creo que hay unas preguntas en el chat. No sé si lo puedes ver tú Vamos o... A ver. a ver. Yo las estoy viendo, si no... Ah, vale. ¿Las ves? Si no, te las voy cantando yo, ¿eh? Sí, espera. Saludos a Mérida, Venezuela. Vale. Bien. Vale. Probando un Gateway Premium para intentar controlar tira RGB más WW. Un poco complicado unar controles de RGB blanco. Claro, es que el problema del RGBW, las paletas de colores 24 bits era RGB y 32 bits es RGBW. En teoría, conseguir un color pastel es una mezcla de esos 4 colores, pero no es tan sencillo. Lo normal, si tienes una tira RGBW, al final, en teoría, el color 32 bits es lo que te diga la tabla de colores, pero no es tan sencillo. Lo normal es tener una tira blanca independiente y una tira RGB independiente, es decir, 3 canales por un lado y uno por otro, porque eso sí permite dar más intensidad al blanco y mezclar mejor esos colores. Esos controles siempre se han hecho de forma independiente, es decir, tienes los 3 bytes para el RGB y el byte para el blanco. Y además ahora con la temperatura de color también se utilizan 5 canales. Bueno, realmente el blanco, cálido y frío es un único canal, ¿vale? Pero vamos, tienes 5 bytes porque tú tienes los 4 bytes de intensidad RGBW y el byte de temperatura de color para hacer esa mezcla. Al final es un poco lo que se utiliza. Es un poco lo que os puedo contar. No es algo sencillo, conseguir un color preciso integrando el blanco. Pero la mejor forma es que el blanco sea una tira independiente con una potencia, digamos, más adecuada para poder conseguirlo. Es lo que os puedo contar y lo que yo conozco también. Bueno, otra de José Antonio.
función de desconexión ignora o obvia aquellos balastos que se hayan configurado como nunca cero. Bueno, a ver, lo que hacen esos balastos, sí, efectivamente, si tú tienes la luminosidad mínima de desconexión, no te va a cortar, o sea, no interviene con ellos, porque nunca se acaban de apagar. Lo que hace es evaluar los estados de todos ellos. Si los estados son cero, va a mandar la orden, pero si tú tienes alguno con luminosidad mínima, ¿no? En el pasillo de un hospital, no va a ser el estado cero. Aunque tú le hayas dado la orden cero, el estado no es cero. Entonces no se va a apagar, ¿no? La luminosidad de desconexión es más como edificio de oficinas, ¿no? La aplicación típica. Bueno, pues no sé, creo que no hay más, Xavi, las preguntas de momento, pero bueno, oye, si tenéis cualquier duda por correo electrónico, nos la podéis plantear también. Yo estoy viendo, igual no estoy viendo, en preguntas y respuestas, son las mismas que estabas viendo tú. Estoy viendo una de José Antonio Cid, en caso de instalaciones con varias pasarelas, ¿cómo puede ser un hotel grande? ¿Qué parámetros crees interesantes parametrizar y visualizar para el mantenimiento del sistema DALI, sin llegar a saturar de demasiada información? Esa es interesante. Eso es lo que está. No las veo esas, ¿eh? Estoy viendo el chat, básicamente, pero a mí no me llegan Sí, esas. hay una en todas preguntas y respuestas, que son las que estoy viendo yo. Pero bueno, Vale, contesta entonces, esa si quieres y sí, te... mira, Sí. precisamente es lo que estábamos comentando. Es decir, cuando tienes una instalación DALI masiva, si tú como integrador te centras en la parte TS y solo piensas, tienes 2.000 balastos en habilitar los objetos de comunicación de balasto y de lámpara, de fallo de balasto y lámpara para poder monitorizarlo, eso es un trabajo ingente y que además no suelen pagar si nos ponemos, ¿no? Pero luego te exigen un mantenimiento, ¿no? O poder dar esa funcionalidad. Por eso, cuando hablamos de un proyecto grande, tenemos que tener una visión global en ese proyecto. Es decir, normalmente vamos a necesitar supervisar todo eso. Entonces, ahí es donde se justifica integrar un BMS. Un BMS que solo te obliga por cada gateway a lo mejor a habilitar 3 objetos de comunicación. No tienes que habilitar 100 objetos de fallo de lámpara y balasto porque eso te lo hace el propio BMS a la hora de hacer esa supervisión. Y como os enseñaba antes, si tú tienes un hotel con 10 plantas y 10 gateways en cada planta, son 100 gateways, al final también te puede enviar un informe al responsable de mantenimiento todos los días de los estados de los DALI, te puede enviar o te puede dar una alarma simplemente de que tienes un fallo en un gateway concreto. O sea, puedes configurar muchas menos cosas de las que tendrías que configurar si te centrases solo en la parte de ETS, ¿no? O sea, al final tienes que complementar esa parte de campo con la parte de supervisión y gestión. Que bueno, en un hotel se puede integrar también con la parte de gestión hotelera, se puede hacer un control de calderas, hay muchas opciones de integración, se puede integrar con la parte de cerraduras. O sea, que el BMS no es solo para gestionar eso, esa parte DALI, sino para hacer toda la integración, ¿no? Pero es un poco eso. Tenemos que tener una visión más global a la hora de afrontar los proyectos que simplemente pensar, sé hacer un gateway DALI, sé hacer 100, pero claro, cuando tengo 100, tengo problemas que no tengo cuando tengo un gateway DALI, que me puedo dedicar media hora a habilitar objetos de comunicación y poner eso en una pantalla. Si tengo 100, tengo que hacer eso 100 veces y eso ya no me lo paga. Entonces, ¿cómo puedo dotar de robustez al proyecto y además ahorrarme yo todo ese tiempo de trabajo? Pues proponiendo una solución global que incluya la supervisión a través de un BMS. Es algo que, vamos, que cuando haces un proyecto grande acabas descubriendo por necesidad. Muy bien. ¿Qué más? A ver, aquí nos sale de Laura Castro. ¿No se puede dar un pico en la conexión si todos los DALI se vuelven a conectar a una hora? ¿Se permite fácilmente una reactivación escalonada? Entiendo que habla del standby, ¿no? Sí. Sí, claro, tú lo que haces es dar tensión a los drivers y luego los drivers o el gateway hace esa conexión. Entiendo que lo que normalmente solemos hacer para prever ese tipo de picos o las SIMRAS, ¿no? Las corrientes SIMRAS cuando hablamos de LEDs es hacer que la protección, o sea, que la protección, digamos, sea inferior al actuador. A ver, también lo hacemos con
con actores binarios. Es decir, que al final si hay una corriente excesiva, salte la protección antes que tengas un problema de sobrecorrientes en el cable. Pero en principio no creo que haya problema tampoco. Y luego es una pregunta que también nos hacen que en la situación actual, ¿qué se demanda más para oficinas y edificios? ¿El control de temperatura o el control de la regulación? ¿O el apagado en función de la luz natural existente y la ocupación? ¿O no ocupación de las estancias? Bueno, es que son cosas paralelas. Cosas diferentes, eso es. Sí, la regulación de luz constante es obligatoria y lo que podemos hacer, además de hacer regulación de luz constante, es atacar sobre la temperatura de color. Aquí hay un detalle que no mencioné que me parece también interesante, que es la parte de la eficiencia energética. A veces el control de temperatura de color no tiene por qué ir acorde con el ahorro. Me explico. Cuanto más temperatura de color, más intensidad y más consumo vamos a tener. Entonces, se está dando el caso de algunas experiencias donde en vez de trabajar tanto con la temperatura de color de forma constante y regulándola, lo que hacen es habilitar luz azul directamente, o sea, luminarias de luz azul, y luego controlar la temperatura de color, pero en rangos más cálidos, o sea, mezclarlo de una forma diferente, ¿no? Pero vamos, en principio la regulación de luz constante lo que pretende es el aprovechamiento de luz natural, y el control de la temperatura de color lo que pretende es pues que se haga más agradable o digamos que podamos adaptar, digamos, esas condiciones de luminosidad a simular más la luminosidad exterior. Y bueno, pues combinar las dos es posible, pero bueno, hay que ver cada caso, ¿no? No tienes por qué estar siempre andando o regulando la temperatura de color. Básicamente te interesa más controlar la luminosidad para el tema del ahorro y el aprovechamiento de luz natural, y la temperatura de color que se vaya suavemente adaptando a la luminosidad exterior a la hora del día. Lo que yo interpreto, vamos, también. Sí. Luego tenemos una pregunta de Óscar Marcos de ¿puede ser el DPT 7600 el tipo de dato a escoger para la temperatura de color? 7600 sí me suena que es pero ¿es de un byte o de 2 bytes? Es una pregunta interesante. Esa la hemos tenido que configurar nosotros. Espera, os voy a consultar, ¿eh? Tengo yo aquí. Sí, ya son las últimas preguntas para no excedernos mucho en el tiempo, que ya son Sí, las sí, 7:03. 7600. 7.600, correcto, sí. Temperatura de color absoluta, Kelvin. Vale. 7.600. Lo que pasa es que esa no está todavía en las especificaciones de KNX. Ese tipo de dato aparece en el ETS, pero no en la documentación. Entonces, al no estar, por lo menos en la última versión, probablemente esté en un draft. Pero sí es verdad, si tú vas al ETS y miras ese objeto 63, por ejemplo, de la salida A, 7.600, eso sí está. En la última versión de ETS ya aparece. Y luego nos preguntan, entiendo que Félix García, entiendo que los balastos DALI habría que configurarlos para que no se enciendan al recuperar la alimentación. Entiendo que... Sí, esa es la función, eso es. la función que vimos antes. Sí, eso todo es configurable. Eso es. Y Diego Suk nos pregunta qué drivers recomiendas para aplicaciones de iluminación comercial, tensión constante o corriente constante. Pues mira, yo en mi casa tengo corriente constante. Los focos, los spotlights estos de aquí, que veíamos antes, estos spotlights son de corriente constante. La diferencia, la tensión constante es más para tiras LED. Entonces, si vas a usar spotlights, yo usaría corriente constante, porque no tienes pérdida de rendimiento. O sea, la tensión constante, digamos que tiene una pérdida de rendimiento porque necesitas una resistencia para poder conseguir esa tensión constante. Pero los de corriente constante tienen mejor rendimiento, pero son más, digamos, dedicados a spotlights, ¿no? A focos, foquitos. Eso es lo que se suele ver. Pero es que en el mercado hay tantas cosas diferentes que depende de lo que vayas a necesitar. Yo en casa, por ejemplo, tengo las dos cosas. O sea, los focos, los spotlights son corriente constante y el driver es para corriente constante. Y luego las tiras de LED para los foseados son tensión constante, lógicamente. Las tiras de LED, como tienen una longitud diferente, pues necesitas que sea tensión constante. Eso te lo va a dar, el proyecto te lo va a pedir de una forma u otra.
cuando usas un foco que son 350 miliamperios, pues sabes que puede ser corriente constante y que luego ya el driver que necesites para él, ¿no? Que puedas tener de un canal, de 2, de 4. Si ya buscas tú el driver correspondiente, pero es lo habitual. Vale.